Bien, bueno, mi gente, ¿sí? Hoy nos compete el tema más importante, yo siempre arranco esta clase diciendo esto, el tema más importante de toda la materia, para mí, es uno de los temas más tomados, ¿sí? Hemorragias durante el embarazo, vamos a ver lo que son de la primera y de la segunda mitad del embarazo, ¿sí? Pero bueno, voy a intentar ser dinámica, no únicamente porque a las 4 está la clase de Valen, sino también porque es un tema que si la hago muy larga se vuelve medio pesado, ¿sí? Porque yo ya sé que va a ser mucha información en poco tiempo. Paren que justo me piden para entrar. Bueno, ya está. Bueno, entonces arrancamos nomás, ¿sí? Sabemos que las hemorragias durante el embarazo las podemos, bueno, esperen que se siguen conectando, perdonen. Listo, último. Ahí está. Bien, entonces las hemorragias durante el embarazo las podemos dividir, como les venía diciendo, en la primera mitad o de la segunda mitad. ¿Sí? Como punto de corte, generalmente siempre se utiliza universalmente las 20 semanas. ¿Sí? Si ustedes cursaron o tienen anotado que es hasta las 22, también está bien. ¿Sí? Nadie se los va a discutir, tiene que ver un poco con también la complejidad que maneja cada centro, ¿sí? Para atender ciertos casos. Pero generalmente es hasta las 20, 22 semanas donde ponemos el punto de corte para hablar de primera y de segunda mitad. Las de la primera mitad tenemos, bueno, generalmente a estas entidades, ¿sí? El aborto, el embarazo ectópico y las enfermedades del trofoblasto, que ahora vamos a ver que son un grupo bastante heterogéneo de, bueno, patologías que comparten ciertas características en común. Y después tenemos las de la segunda mitad, ¿sí? O sea, lo mismo, pero todo sangrado que se presente luego de ya las 20 semanas, y ya estamos más adentrados en la gestación. Acá tenemos 4 entidades clásicas que son la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, si ese nombre es sote, la rotura uterina, ojo con decirle ruptura, generalmente en este Power lo van a haber escrito como ruptura, porque hay veces que, bueno, se me corregía solo, pero me he enterado que hay profesores a los que no les gusta que se le diga ruptura, sino rotura, ¿sí? Bueno, nada, una aclaración, un dato de color que quizás les sirva para rendir. Y bueno, la base previa, ¿sí? Así que bueno, antes de entrar de lleno a esto, sepan que únicamente en esta clase voy a hablar de las causas obstétricas, ¿sí? Tenemos todas estas otras causas de sangrado genital, ¿bien? Obviamente, dentro de las causas pueden ser extrauterinas o uterinas, ¿sí? Esperen que están pidiendo para conectarse. Ahí está. Bien, este cuadro me gusta un montón, es de una clase que se dio en graduados por el derecho a la salud, no sé si conocen el perfil, pero está buenísimo, tienen videos en YouTube que la verdad es que están reactualizados, pero bueno, este cuadro me gustó un montón, ¿sí? Causas extrauterinas, sí, tenemos ginecológicas, por ejemplo, puede ser un sangrado de genital externo, se ve muy frecuentemente durante las relaciones sexuales post-coito, generalmente lo mismo que para vagina. No ginecológicas también se podría explicar el sangrado desde ahí, por ejemplo, que viniera desde vía urinaria o de aparato digestivo. Perdonen, chicos, ya sé que es re molesto que salga y entre, pero me siguen pidiendo para entrar. Ahí está. Para no perder el hilo. Ahí está. Bien. Y fíjense que de las causas uterinas, se me salió todo, me parece a mí. Ahí está. Fíjense que de las causas uterinas tenemos las orgánicas, que acá sí es donde nos vamos a meter nosotros hoy, que son las gravídicas, fíjense, del primer trimestre y ya del segundo y tercer trimestre, y las no gravídicas, ¿sí? El útero puede sangrar por fuera del embarazo, eso siempre también hay que tenerlo presente, principalmente mujeres que ya se sepan, por ejemplo, con algún tipo de antecedentes, ¿sí? El sangrado puede venir del cervix o bien puede venir del cuerpo uterino. Más que nada mujeres que, por ejemplo, no sé, tengan algún tipo de mioma, o algún tipo de masa uterina que ya se conozcan, que tengan algún tipo de lesión por HPV, ¿sí? Que a veces, si bien son benignas, pueden sangrar, ¿sí? Más que nada cuando sufren algún tipo de erosiones. No me quiero detener mucho en esto porque esto, que es más bien ginecológico, lo van a ver con Valen, ¿sí? Para no mezclarlos tanto. Y bueno, fíjate que después tenemos las no orgánicas o disfuncionales, y que esto ya tiene que ver con sangrado uterino anormal, las siglas SUA, que también lo van a ver recontra bien con Valen, que pueden ser causas, sí, como ya sabemos, ovulatorias o anovulatorias, dependiendo de, bueno, qué trastorno tenga cada persona, ¿sí? Pero bueno, para que sepan, todo este palabrerío pueden encontrar dentro del sangrado genital. Únicamente hoy vamos a ver lo obstétrico. Y antes de entrar de lleno al obstétrico, a mí siempre me gusta traer este cuadro a colación, porque es una muy buena muletilla, no solamente para rendir, ¿sí? O sea, arrancar hablando desde este punto de vista, sino también para después, ¿sí? Para la vida, para la guardia, para la PFO, ¿sí? La evaluación inicial de la embarazada. Bueno, voy a aceptar al último. Ahí estamos. Listo. Bien. ¿Qué básicamente, qué quiere decir esto?
toda paciente, sí, que llegue con ginecorragia a la guardia va a ser evaluada de esta manera. Yo acá le puse de la embarazada porque, bueno, justamente como recalco nuevamente, vamos a hablar de causas obstétricas del sangrado, ¿sí? Pero cualquier ginecorragia que le llegue el día de mañana a la guardia cuando estén haciendo PFO, que es algo archimega común, uno pensaría que a veces va directamente por la guardia de tocogineco, pero en realidad generalmente todo eso va directo a la guardia adultos muchas veces, ¿sí? Entonces, son casos con los que se van a topar, ¿sí? Cualquier paciente que presente una ginecorragia pueden decir que se atendería de esta manera, ¿sí? Lo primero y principal, primordial, es establecer los signos vitales maternos, ¿sí? Signos vitales de la mujer, ¿sí? Así sepa o no que está embarazada. En este caso, si ya te dice que está embarazada, también, si tenemos a mano, como les mostré en la clase anterior, el ecodoppler portátil, la ocultación de los latidos fetales. Esto es un poco más difícil en la guardia de los adultos porque generalmente no hay, pero bueno, si justo están en una guardia que tenga servicio de tocogínico, sería lo ideal. ¿Sí? ¿Para qué me sirve establecer signos vitales de la mujer principalmente? Bueno, porque es una persona que tiene una hemorragia activa, realmente no puedo cuantificar en mililitros, si no sé el volumen sanguíneo que ya perdió, por ejemplo, o hace cuánto viene con este sangrado. Entonces, básicamente lo que queremos determinar en este primer punto es si está hemodinámicamente estable o no, ¿sí? Acá, por ejemplo, pueden buscar todos los signos de shock que seguramente ya conocen desde semio, ¿sí? Pero vamos a buscar taquicardia o bradicardia, vamos a ver cómo está la presión arterial, vamos a ver todo lo que es el tema de la temperatura, ¿sí? Vamos a ver cómo está saturando el oxígeno, todos los signos vitales que ustedes ya conocen y también obviamente evaluar el aspecto clínico general de cada paciente que venga con una ginecorragia, ¿sí? Generalmente cuando una paciente ya viene con un aspecto, vieron cómo se anota en la historia clínica, moderadamente enfermo y tal, uno es medio que se da cuenta, ¿sí? Ver el tema de las mucosas, a ver si están secas, a ver si hay mucha palidez, signos indirectos que nos acercan al diagnóstico de la inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Si es que eso estuviese ocurriendo. Pero eso es lo principal, ¿sí? Después del examen obstétrico abdominal, esto es importantísimo, con altura y tono uterinos, no siempre van a poder palpar el útero, generalmente en las hemorragias de la primera mitad, que son hasta las 20 semanas, que se producen en semanas tempranas, ¿sí? Entre la séptima y la octava semana, o entre la octava y la décima semana, el útero en muchos pacientes sigue siendo intrapélvico. ¿Qué quiere decir? Que está por debajo del ombligo, ¿sí? Entonces, no siempre voy a poder palpar la altura uterina, pero si más o menos estamos adentrados en semanas, quizás ya sí, ¿sí? Y obviamente ver el tono del útero que en muchos casos, principalmente en casos de sangrados de la segunda mitad, como vamos a ver el desprendimiento de placenta, por ejemplo, nos orienta mucho ver cómo está el tono de ese útero, ¿sí? También otro dato muy importante. El tema de la especuloscopía, ¿sí? Para precisar la cuantía del sangrado y excluir causas. ¿Qué quiere decir excluir causas? Ver que evidentemente el sangrado de esa ginecorragia viene directo desde el cuello del útero. Ustedes cuando ponen un espéculo, no sé si lo hicieron alguna vez, si tienen la oportunidad sería ideal para que nos entendamos, pero ven el cuello del útero, así como si fuese un puntito, una entrada, ¿sí? Si el sangrado viene de ahí, lo van a ver muy claro, si no va a dejar lugar a dudas. Si el sangrado viniera, por ejemplo, de la pared de la vagina, con la especuloscopía ya lo excluyen, ¿sí? Entonces, más que nada, importante por eso. Importante el tema de la especuloscopía porque no estamos realizando muchos tactos vaginales y todavía no sabemos el sitio de inserción de la placenta, ¿sí? En embarazos tempranos no pasa nada, pero en embarazos ya avanzados, por ejemplo, que quizás no tienen controles ecográficos o desconocemos de la historia clínica de la paciente que estamos atendiendo, no conviene, ¿sí? Porque si la paciente justo tuviera una placenta previa, que es una patología que vamos a ver hoy, tenemos riesgo de desgarrarla, ¿sí? Y que comience un sangrado bastante abundante como suele ser el de la placenta previa, ¿sí? O sea que ahí tenemos un problema bárbaro, ¿sí? Porque no únicamente ahora vamos a tener una paciente que tiene una hemorragia activa profusa, sino que también tiende, si todo este proceso, a que el feto tenga sufrimiento fetal agudo, ¿sí? Así que no está bueno. El tema de precisar la edad gestacional, esto ya es mucho más desde el punto de vista de una guardia de tocoginecología, ideal siempre por ecografía. El laboratorio con grupo sanguíneo y factor RH, esto es importantísimo, no únicamente el tema del laboratorio con el grupo sanguíneo en el caso de que la mujer requiriera, por ejemplo, algún tipo de transfusión, sino que el factor RH es clave, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver en una clase más adelante, pero recuerden que todas las mujeres RH negativas, aún no sensibilizadas, es decir, que todavía no tienen anticuerpos que presenten, ¿sí? Eventos sensibilizantes, como lo es una hemorragia activa. ¿A qué se le conoce evento sensibilizante? Un evento en el cual potencialmente hay riesgo de que la sangre de la mamá tome contacto con la sangre del feto, ¿sí? Entonces, a todas estas mujeres RH negativas aún no sensibilizadas que tengan este tipo, ¿sí? De eventos sensibilizantes,
les podemos hacer una gamma globulina, se le llama, que básicamente es el antídoto para evitar que se formen anticuerpos, ¿sí? Obviamente tenemos, ¿sí? Si lo quieren anotar, después vamos a volver sobre esto, yo sé que es mucha data, pero tenemos hasta 72 horas para aplicar la gamma globulina, ¿sí? Siempre se los aclaro porque yo rendí con hemorragias de la primera mitad, arranqué hablando de esta manera, nombré esto como si fuese una de las cosas más importantes y el profesor medio que me retó, pero bueno, sepan que no es urgente la aplicación de la gamma globulina si es que la mujer fuese RH negativa, tienen hasta 3 días para aplicarla, ¿sí? O sea, lo principal es resolver la causa del sangrado, siempre. Y obviamente, y si el cuadro lo permite, si no es una mujer que está muy inestable hemodinámicamente y se puede conversar, la anamnesis dirigida para intentar precisar la causa, ¿sí? Ahí pueden utilizar, si bien el Alicia Fredusa es más para el dolor, lo pueden utilizar para el sangrado también, ¿sí? Preguntar por antecedentes, preguntar más o menos el tema del volumen del sangrado, para eso le pueden preguntar si ella se puso toallitas, por ejemplo, cuántas toallitas se cambió en la última hora, ¿sí? Eso es importantísimo, se dice que si cambió más de 6 toallitas de las grandes, probablemente sea un sangrado de una cuantía bastante importante, ¿sí? Pero bueno, eso también lo van a ir viendo mucho con Valen en la clase de SUA, así que eso está buenísimo que lo sepan para preguntarlo después, ¿sí? Así que bueno, habiendo dicho todo esto, ahora sí vamos a arrancar patología por patología. Si comenzamos con las de la primera semana, ¿sí? Primera mitad, disculpen, y vamos con aborto. Bien, el aborto se define como una interrupción de la gestación, como decíamos, antes de las 20 o 22 semanas, ¿sí? Y también se lo puede definir junto a cuánto pesa el producto, que generalmente pesa menos de 500 gramos. ¿Sí? Imagínense el tamaño de lo que estamos hablando, ¿sí? Se lo puede clasificar en provocado o en espontáneo, dependiendo de, obviamente, cuál sea su mecanismo de producción. Hoy vamos a hablar del espontáneo en cuanto a lo que es provocado y IVE, eso se ve desde la parte de gineco, que es un tema que, nada, dato de color, es bastante tomado últimamente, así que métanle ahí con IVE y con ILE, ¿sí? Y también se puede clasificar dependiendo de en qué semana, en qué momento, si de esta primera mitad del embarazo se produzca, ¿sí? Puede ser precoz o embrionario, ¿sí? Hasta la semana 13 de gestación, que generalmente es lo más común de ver, si es lo más frecuente, y puede ser tardío o fetal, ¿sí? Ya desde las 13 hasta las 22 semanas. ¿Qué causas tiene el aborto? Bueno, buena pregunta. A veces se sabe, a veces no se sabe, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos se las puede clasificar en ovulares o en maternas. Y las ovulares pueden ser defectos embrionarios inherentes al embrión. ¿Qué quiere decir? Que probablemente todo surja a partir de algún tipo de defecto, o bien genético o cromosómico, como vemos acá. La concepción no se pudo dar a nivel bien molecular y clínicamente se manifiesta como un aborto. ¿Sí? Esto es bastante frecuente de ver. Y las causas maternas, acá tenemos a las Storch, yo también, paréntesis. En las clases van a ver que yo pongo Storch, pero es para que nos entendamos. ¿Sí? Estas son las siglas para las infecciones perinatales. Hoy en día no se le llama más Storch, pero ni de joda, y nada. Está muy mal seguirles diciendo así, yo se los pongo y siempre aclaro lo mismo para que entendamos que, bueno, sífilis, toxos y todo el otro que podría llegar a ser una infección perinatal grave, ¿bien? Pero bueno, es para que nos entendamos y hablemos en el mismo idioma, ¿sí? Puede ser por las infecciones perinatales, principalmente aquellas que se presentan de manera temprana, claramente estamos hablando de la primera mitad, puede ser por algún tipo de tumor, ya sea una masa benigna o maligna, quién sabe que, bueno, justamente actúe como cuerpo extraño y no puede haber una buena implantación, por ejemplo. Tóxicas como el tabaquismo o las drogas, principalmente dentro de drogas, el tema de la cocaína, ¿sí? Muchas veces genera ¿sí? abortos en estadios tempranos, traumatismos directos sobre abdomen, por ejemplo, o causas inmunológicas. Así que esta es una de las principales causas a detectar generalmente a partir del segundo aborto que tenga una paciente, ¿sí? Generado por autoanticuerpos como, por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico, que es un tema que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Entonces ustedes se preguntarán cómo se presenta el aborto y en la clínica básicamente puede tener 3 escenarios distintos, ¿sí? Tenemos a la amenaza de aborto, el aborto inminente y el aborto en curso. Esto lo voy a aclarar porque siempre surgen muchas dudas. Yo hablo de esta clase de aborto inminente porque en el libro está así, pero realmente en la clínica, chicos, aborto inminente es imposible diferenciarlo de un aborto en curso, ¿sí? No hay manera. Yo sé que acá van a ver una diferencia recontra minúscula, que nada, inchequeable la verdad, pero bueno, yo lo nombro porque está así en el libro, ¿sí? Pero bueno, realmente me gustaría únicamente decirles que se divide en amenaza de aborto y en aborto en curso, ¿sí? Después, indistinguibles de estos dos.
El tema de la amenaza de aborto es eso, ¿sí? Una amenaza. Fíjense que la paciente va a referir dolores hipogástricos de tipo cólico. De tipo cólico quiere decir que no es un dolor continuo, es un dolor intermitente, ¿sí? Un dolor que tiene un pico, baja, tiene reposo, tiene un pico, ¿sí? Como los cólicos menstruales, pero en este caso un poco más intensos, ¿sí? Generalmente no tiene modificaciones cervicales. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo pongo el espéculo, como hablábamos dentro de esa primera evaluación, voy a ver que el cuello está totalmente cerrado. Sí, voy a ver que el sangrado evidentemente viene desde el orificio cervical externo, pero el cuello está cerrado, lo cual es un plus, ¿sí? Genitorragia escasa, esto es bastante variable. Hay mujeres que han venido a la guardia con amenazas de aborto que tienen una ginecorragia bastante intensa. Hay mujeres que tienen una hemorragia casi como si fuese un spotting menstrual. ¿Vieron cuando se mancha penitas que tenés 2 o 3 gotitas? Pero bueno, si eso es muy variable, sepan que la genitorragia generalmente es escasa y es roja rutilante, que quiere decir es roja brillosa. Si nos habla de un sangrado agudo, ¿bien? Un sangrado actual, digamos. Y a la ecografía también se acompaña de un embarazo vital, que quiere decir que los latidos cardíacos fetales van a ser positivos. Y esto es bien el cuadro clínico de la amenaza de aborto, ¿sí? Pasando al aborto inminente, fíjense lo que les digo. Son dolores mucho más intensos y sostenidos que los de la amenaza de aborto. Vamos a tener, acá dice leves modificaciones cervicales porque es lo que dice el libro, pero generalmente, como no se distingue de un aborto en curso, vamos a tener una apertura del cuello uterino. También le pueden decir que el cuello uterino va a estar permeable, ¿sí? O sea que vamos a ver que se abre tanto el OSI como el OSE, ¿sí? Ambos orificios. Y incluso en ciertos casos se puede llegar a palpar el polo fetal con las membranas ovulares. Esto sería el aborto inminente, ¿sí? Nada, realmente lo que ustedes van a ver en la clínica es esto, ¿sí? El dolor exacerbado, mucho más intenso. La ginecorragia, mucho más intensa. Y no solamente sangre sola, sino también sangre muy llena de coágulos e incluso restos ovulares, que a veces esos restos ovulares no los diferenciamos de coágulos sanguíneos, pero para que sepan, no es sangre sola como la de la menstruación. Tenemos muchos coágulos muy grandes, ¿sí? Y a la ecografía, obviamente, la muerte fetal, ¿sí? Siempre el cuello en este caso va a estar abierto porque nos habla de que se está expulsando el producto de la gestación, ¿sí? ¿Cómo manejamos cada caso? Bastante simple. En cuanto a lo que es la amenaza de aborto, únicamente hacemos desde la guardia de adultos, que es el trabajo que vamos a tener que hacer el día de mañana en la PFO, reposo físico, abstinencia sexual. Le decimos, mira, hasta que no te puedas controlar con el servicio de tocoginecología, que siempre dentro de cualquiera de estos cuadros lo ideal sería que tocoginecología la vea o ese mismo día o dentro de esa semana, no tengas relaciones sexuales vaginales, ¿sí? Eso siempre hay que aclarárselo. Y pautas de alarma, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahora vos de la guardia te vas bien, te pusimos el suero, listo, ya está, perfecto, te vas a tu casa, ¿sí? Reposo físico, abstinencia sexual y volvé a consultar si reaparece el dolor, si las características del dolor cambian, es decir, si el dolor intensifica, si tenés náuseas o vómitos, si tenés fiebre. Ojo con la fiebre, chicos, me puede llegar a hablar de otro cuadro, ¿sí? Que nos hacía pensar en aborto infectado, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo es eso, ¿sí? Si, por ejemplo, tenés una secreción, ¿sí? Como es leucorrea, se le llama, que básicamente es una secreción fétida vaginal, ¿sí? Eso también nos hace pensar en que probablemente haya algún tipo de proceso infeccioso y en ese caso, en el que tengas cualquiera de todos estos síntomas, volvé a la guardia urgente, ¿sí? Porque ahí ya el cuadro cambia, o bien la amenaza de aborto evolucionó finalmente un aborto en curso, o era un aborto en curso que pasamos de largo, porque hay veces que pasa y terminó por infectarse, ¿sí? Así que cambia la cosa, ¿sí? En cualquiera de estos casos, que sería básicamente este único caso, como les digo, indistinguible en la clínica, el tratamiento que vamos a hacer es tanto expectante como con el uso de oxitóxicos. Y lo que queremos ver es cómo evoluciona. ¿Por qué digo expectante y oxitóxicos? Hay muchos casos en los cuales únicamente viendo, ¿sí? Sin intervenir de ninguna manera farmacológica, viendo cómo evoluciona ese aborto, se produce de manera espontánea, ¿sí? O sea, se termina por darse completo, como vamos a ver ahora, y no tengo que intervenir, ¿sí? Por ejemplo, con la aplicación de oxitocina. Hay ciertos casos en los que sí, ¿bien? Principalmente yo tengo que ver cómo evoluciona, y hay 2 rutas para que evolucione un aborto que está en curso. O bien finaliza en un aborto completo, que esto es lo ideal, lo mejor que nos podría pasar, si se expulsa, obviamente, como dice el nombre, la totalidad de todo el complejo ovular. Si se expulsa todo el producto de la gestación, se va. Listo, ya está. Cesa el dolor y también cesa la ginecorragia. ¿Qué quiere decir? Que no únicamente se expulsa en su totalidad del producto, sino que también la mujer te refiere
sensación de alivio, tranquilidad, ya no le duele más y ya no le sangra más, ¿sí? Eso es lo mejor que puede pasar. Se cierra el cérvix, o sea que si yo pongo el espéculo para corroborar, ¿sí? Voy a ver que el cuello está cerrado, no está más permeable, y el útero se retrae, ¿sí? Luego de la expulsión de un producto de la gestación, ya sea a término, por ejemplo, posparto, o luego de este caso de los abortos, el útero tiende a retraerse, ¿sí? Se pone bien duro con una palpación bien leñosa, se le dice, o como si fuese una roca, ¿sí? Les juro que es así, por Dios. Que es un mecanismo de hemostasia natural. Básicamente, cuando el útero se contrae, colapsa los vasos sanguíneos y esto ayuda un montón a que el sangrado cese, ¿sí? Eso es lo mejor que puede pasar. ¿Y cómo lo constato con algún método imagenológico? Con la eco, ¿sí? La fiel ecografía, voy a ver que no únicamente hay ausencia de restos en la cavidad uterina, sino que cuando yo veo el grosor endometrial, este grosor es menor a 15 milímetros. ¿Sí? Si no tenían esto anotado, se lo anotan porque es lo que más preguntan. ¿Sí? Bueno, ¿cómo te das cuenta que el aborto en curso finalizó en un aborto completo? Bueno, no únicamente por el cese de la clínica, sino también porque veo que el grosor endometrial es menor a 15 milímetros. Esa es la pauta más fidedigna que hay, ¿sí? Distinto y más preocupante es el caso del aborto incompleto, ¿sí? La expulsión del complejo ovular, obviamente, incompleta. Algo quedó retenido intraútero. Por ende, la clínica sigue el dolor, sigue la ginecorragia y el cuello sigue abierto. No únicamente eso, sino que fíjense que a la ecografía voy a ver, como les decía, caso contrario, el grosor endometrial mayor a 15 milímetros, ¿sí? Y ustedes preguntarán, che, pero ¿por qué es tan preocupante el aborto incompleto? Porque todo tejido retenido intraútero, ¿sí? Tiende a irse necrosando con el tiempo, ¿sí? Comienza a perder vitalidad porque ya no hay nada que lo nutra. Y todo ese producto, básicamente muerto, hoy vamos a hablar bien en criollo, y todo ese producto, todo ese tejido que ya, ¿sí? no sirve, es comida para las bacterias, y principalmente todo tejido así medio necrosado es comida principalmente para los anaerobios, y que son nuestros peores enemigos, o sea, sería el peor de los casos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa? Como el cuello sigue permeable, o sea, el cuello sigue abierto, y sabemos que dentro del área perineal, ¿sí? De las mujeres, hay mucha microbiota dando vuelta, por vía canalicular esas bacterias pueden ascender, ingresar al útero y sobreproliferar sobre todo ese tejido que queda retenido. En ese caso, podemos llegar a estar hablando de lo que es un aborto de tipo infectado, ¿sí? Que se define como cualquiera de las formas clínicas que veíamos anteriormente, o sea, cualquiera de estas tres, ¿sí? Pero se agrega infección intrauterina o bien pélvica, ¿sí? Puede ser del útero, puede ser de los anexos, dependiendo de qué tan extensa sea esa infección, ¿sí? Fíjense que en la clínica vamos a tener secreción hematopurulenta a través del cervix, con olor fétido, olor a podrido, siempre hay que preguntarle a ellos, ¿sentiste olor a podrido, a pescado? Temperatura o bien disminuida o aumentada, ¿sí? Dependiendo también de qué tan extensa sea la infección. ¿Sí? Hay veces que tenemos clínica de shock séptico, hay veces que tenemos una clínica un poco más moderada, ¿sí? Taquicardia, sensibilidad sobre el fondo uterino. Yo cuando toco el fondo uterino a través del abdomen, la mujer se queja mucho del dolor, salta del dolor. Dolor abdominopélvico, la movilización del cervix y del útero. En el caso de que yo haga un tacto vaginal y lateralizo ese útero, la mujer se va a morir del dolor también. Y alteraciones del estado general, como les digo, dependiendo siempre de qué tan afectada esté, ¿sí? Frente a la sospecha siquiera de aborto infectado, o sea, lo estoy sospechando, no estoy muy segura, siempre se solicita laboratorio general con absolutamente todo, importantísimo el tema de la serie blanca y de los reactantes de fase aguda, y un pancultivo, lo que quiere decir que vamos a hacer hemocultivo siempre por 2, mínimo 2 hemocultivos, urocultivo y cultivo del flujo vaginal para ver, bueno, justamente qué microorganismo está generando este cuadro, ¿sí? Y otra cosa importante que lo voy a pasar medio rápido, pero sepan que el aborto infectado también se puede clasificar en simple, ¿sí? Que bueno, sería el mejor de los casos. A ver, no está bueno tener un aborto infectado, pero fíjense que después se puede clasificar en séptico o en shock séptico, ¿sí? Fíjense que acá tengo un cuadro, si le quieren sacar una foto, yo soy la chica de los cuadros, me encantan, pero bueno, fíjense, acá tenemos la definición de cada uno. El simple básicamente se llama así porque es una infección que está únicamente delimitada a la cavidad uterina. ¿Sí? Obviamente vamos a tener todo de lo que hablábamos recién, lateralización cervical dolorosa, sensibilidad al fondo a través del abdomen, flujo maloliente y fiebre, ¿sí? El tratamiento se hace siempre con una aspiración manual endouterina, ya en estos casos no usamos la oxitocina porque el cuadro ya está perturbando el estado general de la paciente, mucho menos se va a bancar un tratamiento con oxitocina o con misoprostol, por ejemplo, ¿sí? Un tratamiento así, ya sea vía oral o intravaginal, porque genera mucho dolor por las contracciones uterinas. Así que siempre se utiliza el AMEU, ¿sí? Esta aspiración manual endouterina. Recuerden que el legrado uterino no se usa más, ¿sí?
no se está usando en ningún lado porque deja muchas cicatrices a nivel endometrial y esto predispone a un montón de otras patologías que se manifiestan como hemorragias, ¿sí? Así que no nos conviene para nada, ¿sí? Y obviamente antibiótico terapia, ahora vamos a ver qué antibióticos usamos, ¿sí? En la próxima diapo creo que lo puse si no me equivoco, ¿sí? El aborto infectado séptico, fíjense que es la infección del útero o bien, ¿sí? De los anexos o de ambos útero y anexos que rápidamente evoluciona a formas más graves, ¿sí? Generalmente cuando tenemos un aborto ya séptico, no pensamos en un solo microorganismo, sino que pensamos en varios. Pueden ser de flora vaginal, intestinal o pueden ser oportunistas, ¿sí? Obviamente las defensas bajan mucho en este tipo de casos. Acá, fíjense que el cuadro es un poco más delicado, fiebre, taquicardia con taquipnea, malestar general con astenia y mialgias, y ya las mialgias nos hacen pensar de fiebre bastante elevada, el tema de los escalofríos también, metrorregia con restos ovulares bien fétidos, ¿sí? Esto ya voy a ver no solamente este flujo maloliente, sino que va a tener flujo maloliente probablemente que contenga pus, que contenga coágulo y que ese flujo tenga muy, muy, muy mal olor. Sensibilidad en fondo uterino, sí, obviamente el útero lo vamos a palpar reblandecido por la cantidad de inflamación que hay, y también la lateralización positiva, ¿sí? En este caso, lo mismo, sí, vamos a hacer el AMEU, vamos a hacer la antibiótico-terapia, pero hay que evaluar otras cosas, ¿sí? Probablemente tengamos que hacer una reanimación inicial de la paciente, sepan que la sepsis muy rápidamente evoluciona al shock, ¿sí? El pancultivo siempre, en todos los casos, y bueno, a veces cuando no se puede hacer el aspirado porque el grado de destrucción a nivel uterino y de los anexos es demasiado, directamente, en muy pocos casos a veces hay que recurrir a la histerectomía, así que imagínense el desastre que puede causar este tipo de aborto, ¿sí? La diferencia que tiene con el aborto con shock es la clínica, ¿sí? Por si alguien les pregunta, fíjense que no tienen mucho indistinguible de un aborto clínico y el tratamiento es, de un aborto séptico, perdón, y el tratamiento es igual al del aborto séptico. ¿Qué quiero decir? Que la diferencia es la clínica, ¿sí? Que no únicamente vamos a tener la infección, sino que vamos a tener disfunción orgánica, disfunción multiorgánica. Así que básicamente es el concepto de shock que venimos viendo desde injuria más o menos, o defensa, realmente ya ni recuerdo, pero bueno, como para que se hagan una idea, ¿sí? Vamos a tener hipotensión arterial y la característica de la cual hablamos cuando hablamos de shock es que estos pacientes sí o sí requieren inotrópicos, por ejemplo, noradrenalina, dopamina, dobutamina, para mantener una presión arterial elevada por encima de los 90 milímetros de mercurio como mínimo. ¿Sí? O sea, imagínense lo hipotensos que están este tipo de pacientes, ¿sí? El tema del triple plan antibiótico es el que vamos a utilizar en todos los casos de aborto infectado, ¿sí? Siempre se usa el mismo plan, así que acá ustedes salen ganando. Les pongo las dosis un poco más definidas, distintos esquemas que se pueden usar en base a disponibilidad de fármacos, pero si lo quieren más resumido, que esto es siempre lo que me terminan pidiendo los chicos, así que lo anoté para este curso, son estos tres, ¿sí? Ampicilina, metronidazol y gentamicina, ¿sí? Con estos tres antibióticos cubrimos gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿sí? Entonces es bien empírico, bien de amplio espectro, cubrimos todo, ¿sí? Generalmente siempre, bueno, generalmente no, ¿sí? Siempre es un tratamiento de tipo endovenoso. La paciente va a quedar internada con este plan hasta que el equipo de tocoginecología lo decida, ¿sí? Y el tema de las drogas uterotónicas, como para que lo tengan presente, yo hablé mucho de la oxitocina, yo les digo oxitóxicos también este tipo de drogas, pero la oxitocina hoy en día es la más usada, ¿sí? Generalmente siempre vienen ampollitas de 10 unidades internacionales y eso es lo que se pasa a través de la vía o también se puede diluir, ¿sí? Eso ya es mucho más de la práctica. Bien, el tema del misoprostol, que también es una droga uterotónica, no se asusten con este cuadro, ¿sí? Pero bueno, sepan que no únicamente se utiliza para abortos incompletos o para justamente abortos provocados, y el misoprostol forma parte de lo que es la IVE, sino también se utiliza para aborto diferido, que serían estos embarazos detenidos, ¿sí? Preparación cervical antes de la evacuación quirúrgica, ¿qué quiere decir? Que antes de hacer el AMEU como tratamiento definitivo, tratamiento quirúrgico del aborto, ¿sí? En este caso incompleto, le voy a dar una dosis, ¿sí? De misoprostol para preparar ese útero. Generalmente mientras más contraído o más tensión tenga el útero, mucho más fácil y más completo es el aspirado que yo realizo dentro de esa cavidad. Si es como que ayudaría a las paredes del útero a que estén más contraídas. La inducción del labor del parto, que la única indicación formal es un embarazo que sea mayor a las 41 semanas, la prevención de hemorragia posparto, que esto después lo vamos a ver en la cuarta clase, si no me equivoco, y el tratamiento de la hemorragia posparto también, ¿sí? Pero bueno, eso. ¿Cómo estamos? ¿Se entendió bien aborto? Yo igual sigo medio rápido, me da cosa que la Val está a las 4 y tampoco los quiero cansar. ¿Se entiende bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Bien,
Perfecto. Pasamos a otra entidad, entonces, de la primera mitad del embarazo. ¿Sí? El embarazo ectópico. Bien, esta es un poco más cortita. Fíjense que se define como la anidación y el desarrollo del huevo, o cigoto, como le quieran decir, por fuera de la cavidad uterina, ¿sí? Básicamente, por fuera de la cavidad uterina lo podemos clasificar en base a dónde va a estar. En tubárico, que es en el 95% de los casos, o sea que en el 95% de los casos vamos a ver que los ectópicos asientan en la trompa uterina y puede estar en distintos segmentos de la trompa. Recuerden que la trompa se divide en 4 segmentos. El ampollar es el más frecuente porque generalmente acá es donde se da el encuentro de la gameta, ¿sí? De la mujer y la gameta del varón, básicamente ovocito con espermatozoide, ¿sí? Entonces generalmente ya queda medio como que atrancado ahí el producto de la gestación. Puede ser ísmica, que es esta porción un poco más reducida que vemos acá, intramural o intersticial, y infundibular, sí, que sería más bien la que está en contacto casi con lo que es el ovario, ¿sí? Después extratubárico, fíjense que es en el caso restante, son los que peor pronóstico tienen, si es que lo quieren anotar como para aclararlo, por el hecho de que fíjense que van a estar a nivel de ovario, a nivel cornual, que es bien, más que nada, en esta zona no es trompa, ya es útero, pero está ahí como en el limbo de trompa-útero, es la unión, abdominal o cervical. ¿Qué pasa con estos? ¿Por qué tienen peor pronóstico? Porque si el embarazo ectópico se complica, que ahora vamos a ver qué complicaciones puede tener, el sangrado no va a ser ginecológico, no lo vamos a ver a través del canal vaginal, no va a ser un sangrado genital, va a ser un sangrado muy probablemente de tipo peritoneal, ¿sí? Un hemoperitoneo. Entonces ya acá tenemos un problema un poco más interesante, ¿sí? Los factores de riesgo para que se produzca justamente un embarazo ectópico es, bueno, siempre encabezando la lista, el antecedente de embarazo ectópico previo se dice que ya estas pacientes tienen como un 50% más de chances. La fecundación in vitro, ¿sí? Importantísimo, se ve bastante seguido el tema del ectópico, ahora con todas las medidas de seguridad que hay casi no, pero bueno, es un factor a tener en cuenta. La EPI, que yo acá les puse EPI porque es la enfermedad pelviana inflamatoria, en este caso principalmente la crónica, no tanto una EPIA, que es la aguda, ¿sí? Porque la crónica se relaciona con estos dos últimos ítems que vemos acá abajo. La salpingitis crónica, que la salpingitis es la inflamación de las trompas uterinas, y si es crónica, se va a presentar con adherencias entre las trompas o estrecheces tubáricas, compresiones, acogoduras, atresias, lo que quieran, ¿sí? O sea, imagínense que mis dedos, ¿sí? Son una trompa uterina. Son más chiquitas las trompas, pero bueno, imagínense que el huevo viene viajando por este canal que es la trompa. Si nosotros tenemos una trompa normal, todo bien, no hay tantas chances de que quede atrancado ahí el embarazo ectópico. ¿Qué pasa? Si tenemos una trompa que tiene una inflamación crónica y que está adherida, tiene las paredes adheridas, o tiene acodaduras, o tiene atresias y malformaciones, el huevo es mucho más difícil que siga su trayecto derecho hasta el útero, muy probablemente quede impactado un poco antes, ¿sí? Así que más o menos así es el razonamiento. El tema de la presentación clínica, acá tenemos 2 escenarios. El no complicado, que sería lo mejor, que incluso de hecho es lo que más se ve en la guardia, y el de tipo complicado. El no complicado, fíjense que o bien es totalmente asintomático, es un hallazgo casi rutinario, porque la mujer está en amenorrea, como vemos acá, y se hace el test en la casa y tiene la súpeta positiva. Si el test le da positivo, viene a consulta, le hacemos la eco y vemos que en vez de ser un embarazo intrauterino, es ectópico, ¿sí? Y hay casos en los que en vez de ser asintomático, ¿sí? No, o sea, con la paciente de la amenorrea y con la súpeta positiva tienen dolor lateralizado del útero, ¿sí? O sea, dolor sobre el fondo también, bien cólico, característico en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Que acá tienen que hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías para nada ginecológicas, principalmente con, ya sea la diverticulitis, que muchas veces, bueno, eso lo van a ver, o si ya lo vieron en cirugía, muchas veces se confunde con el cuadro de embarazo ectópico, y también con una apendicitis, ¿sí? Generalmente tienden a dar un cuadro muy parecido, así que siempre fijarse si hay ginecorragia en borra de café, que también se le dice pseudomenstruación, que muchas veces acompaña a estos cuadros. Y lo que tienen que llevarse de esto es que el no complicado generalmente no se acompaña de una ginecorragia abundante. Si es una ginecorragia muy leve en la mayoría, ¿sí? A la ecografía, que es con lo que principalmente hacemos el diagnóstico de certeza, vamos a ver reacción decidual a nivel uterino. ¿Qué quiere decir? Que la decidua, o sea, el endometrio, va a estar engrosado. ¿Por qué? Porque por más que sea un embarazo que no está dentro del útero, el cuerpo, el organismo, sensa que la mujer, evidentemente, está gestando. Entonces, el endometrio aumenta de grosor, ¿sí? Por eso es que también dentro del útero vamos a ver este pseudo saco gestacional,
¿sí? Que básicamente vamos a ver que es un saquito, como si fuese el saco vitelino que habíamos dicho la clase pasada, que es el primer signo de embarazo intrauterino, que tiene las paredes colapsadas en relación con un saco uterino normal. Si esto es un montón de información, ya lo sé, discúlpenme y no me odien, ¿sí? Lo que vamos a ver que es característico, que esto obviamente lo preguntan, ¿sí? Es el saco gestacional extrauterino, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el útero, que tiene reacción decidual dentro del mismo, y tenemos un embarazo ectópico acá, ¿sí? Fíjense que el embarazo ectópico con el saco gestacional a nivel extrauterino no se ve embrión, hay veces que puede haber embrión, ¿sí? Vivo o muerto dentro de este saco vitelino, y tiene el signo del anillo anexial todo a su alrededor. ¿Por qué? El anillo anexial, sí, que se ve como rayitos de sol, básicamente es el trofoblasto que está creciendo, que sería una placenta muy prematura que está empezando a crecer, porque como les digo, el organismo no se entera dónde se implanta ese embarazo ectópico. ¿Sí? Entonces dice, bueno, estamos embarazados, así que crece la placenta, se forma el saco, hay reacción decidual, incluso esa reacción decidual cuando se desprende, ese endometrio cuando desprende, genera esta ginecorragia en borra de café, ¿sí? Pero bueno, sepan que de todas formas se dan todos estos cambios. Lo característico, sí, casi patognomónico, les diría, del embarazo ectópico, además de esta imagen en la eco, es el hallazgo, cuando ustedes solicitan un laboratorio cuantitativo de sub-beta, o sea, quieren ver qué cantidad hay de sub-beta, van a ver que tiene un valor muy bajo para el tiempo de amenorrea, ¿sí? Generalmente la sub-beta va duplicando los valores que tiene cada 48 horas, ¿sí? Exponencialmente duplica su valor. Después les voy a pasar por el grupo de WhatsApp un cuadrito. Si no se tienen que aprender los valores ni a palo, siempre hay cuadros estandarizados, incluso a veces hay curvas con percentilos, para ver más o menos, bueno, estoy en la semana 12 de gestación, supongamos, ¿no? Tendría que tener aproximadamente entre este valor y este valor de su beta. Si tengo menos y encima tengo este cuadro y tengo esta imagen, no queda lugar a dudas, ¿sí? Es un embarazo ectópico. Por ende, en muchas pacientes no únicamente me encuentro con esta subbeta disminuida, sino que a veces, si es que es palpable, me encuentro con el fondo uterino mucho más bajo, con la altura uterina mucho más baja de lo que debería para esa edad gestacional, para ese tiempo de no sangrado, de amenorrea, ¿sí? ¿Cómo se va a tratar? Bueno, puede haber dos chances. O bien un manejo expectante, que depende mucho del tamaño del embarazo ectópico y de lo que decía el servicio de tocogíneco, muchas veces se reabsorbe solito, o puede ser un tratamiento médico. ¿De qué depende? Bueno, de tres características principales, ¿sí? El tratamiento médico lo vamos a hacer cuando la amenorrea sea menor a 6 semanas de evolución, ¿sí? Principalmente estas tres características, como para que se hagan una idea, tienen que ver con el tamaño que podría llegar a tener esa masa, ¿sí? Si la amenorrea es menor a 6 semanas, se entiende que esa masa, si ese saco, dentro de todo tendría un tamaño pequeño por el tiempo de evolución. Una masa anexial que sea menor a 4 centímetros, eso lo diagnosticas con la ecografía, y la subbeta menor a 5.000 miliunidades mililitro, ¿sí? Si yo cumplo con todos estos requisitos, puedo hacer un tratamiento médico con metrotexato, como le quieran decir. Si es una ampolla de 50 miligramos intramuscular, única dosis, y como una diclodexa, pero con el metrotexate, ¿sí? Básicamente, recuerden que esto va a servir también para resolver el caso clínico que hay al final de la clase. Si los valores que sirven para cumplir estas características están muy cerca del límite, por ejemplo, la menorrea es de 5 semanas y media, la masa anexial es de 3-5 centímetros, ¿sí? Es como que de todas formas tampoco se hace el tratamiento médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay riesgo de que la masa sea tan grande que vos le haces el metrotexate con lo mejor de las ondas, pero la masa te dice, ¿qué quiere esta? O sea, yo ya estoy grande para responder a un tratamiento médico. Y en esos casos vamos a tener que recurrir a un tratamiento de tipo quirúrgico, ¿sí? Siempre antes del metrotexato pedimos un laboratorio completo con recuento de plaquetas, coagulograma, función hepática, renal y respiratoria, principalmente para evaluar efectos adversos del metrotexate que actúa en estos tres sistemas, principalmente, como para pedir uno antes de la aplicación y pedir uno luego de la aplicación para ver qué onda con la evolución de esa paciente. Si no únicamente nos centramos en el embarazo, sino en todo lo demás, ¿bien? ¿Y cómo sé que fue efectivo un tratamiento médico, por ejemplo? Cuando solicito nuevamente una subbeta de tipo cuantitativa y veo que disminuyó un 15% del valor que tenía inicialmente, ¿sí? No hace falta a veces que sea un 15%, hay veces que no disminuye tan rápido, pero con que ustedes vean que está disminuyendo el valor, suficiente, ¿sí? De última, después pueden pedir más para ver cómo están esos valores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, no podemos hacer un tratamiento médico o, por el contrario, en vez de un embarazo ectópico no complicado, tenemos un embarazo complicado, ¿sí? Que las complicaciones puede ser
un aborto tubario, que básicamente se define como una rotura de la trompa uterina con, obviamente, hemorragia intraabdominal. ¿Qué pasa en este caso? Tratamiento quirúrgico, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta porque tenemos clínica de shock, taquicardia, hipotensión, sudoración fría, palidez, oliguria, taquipnea, abdomen agudo con defensa positiva. Son pacientes que vienen casi con abdomen peritonítico, ¿sí? Por este hemoperitoneo. Y en la ecografía voy a ver líquido libre en fondo de saco de Douglas, que se denomina como hematocele. Esto es casi característico también de hemoperitoneo, el líquido libre en fondo de saco. Y obviamente lo que tengo que hacer acá es actuar rápidamente, ¿sí? Si justo yo estoy en una guardia de adultos, tengo este caso, es bastante característico, veo que la mujer está inestable hemodinámicamente, primero aseguro su estabilización y después sí nos vamos a el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que puede ser tanto conservador como radical. El conservador básicamente es lo que conocemos como salpingostomía, ¿sí? Que se puede hacer por videolaparoscopía, sería lo mejor porque no hay cicatriz y encima la recuperación es de menos de 24 horas, ya se puede ir a la casa, si todo va bien, o bien la parotomía, dependiendo de qué tan grande sea también ese producto gestacional, ¿sí? La salpingostomía básicamente es ingresar a través de videolaparoscopía, supongamos, y con el endoscopio. Lo que hacemos es encontrar el defecto a nivel de la trompa, si es que la trompa, por ejemplo, se rompió, sacar todo el producto que tenga dentro y generar una rafia de la trompa, una salpingorrafia. ¿Qué quiere decir? La voy a coser, literalmente la suturo, cierro y ya está. ¿Sí? Eso es una salpingostomía. Básicamente, en criollo, coso la trompa uterina y listo. El radical es la salpingectomía, ya como el nombre nos dice, ectomía es la amputación, sí, la extirpación de la trompa uterina. Bien, esto obviamente depende primero de el deseo gestacional de la madre a futuro. Si te dice, mira, yo ya no me interesa tener más chicos, listo, podemos hacer la salpingectomía, obviamente siempre con su consentimiento informado. Y también la tenemos que hacer, lamentablemente, cuando no queda más opción, porque el grado de destrucción de la trompa es demasiado, ¿sí? Hay veces que si el producto es muy grande, el aborto tubario con la rotura que se dan es muy masivo y no se puede rescatar de ninguna manera esa trompa uterina, ¿ok? Estamos. Pasamos a la tercera patología. Espero que estén bien. Espero que estén despiertos y no me estén odiando. Pero bueno, fíjense, la enfermedad trofoblástica es una entidad, sí, que está compuesta, es un grupo heterogéneo de tumores, vamos a llamarlos, que la característica en común siempre es una proliferación excesiva de lo que es el trofoblasto, ¿sí? Ahí vamos a entender por qué también ambas patologías, tanto la mola como el coriocarcinoma, tienen mucha cantidad de subbeta, a diferencia de quién, del embarazo ectópico, como vimos recién, ¿sí? Mientras más trofoblasto haya, más gonadotrofina corónica va a haber, ¿sí? Entonces, eso lo refleja el laboratorio. Tenemos la mole diatidiforme, que lamentablemente tiene una definición anatomopatológica, porque es la única manera de tener un diagnóstico de certeza, haciendo la biopsia una vez que se expulsa el producto, y se denomina como degeneración quístico-hematosa de las vellosidades coriónicas. ¿Qué quiere decir? Que las vellosidades del corión, o sea, de la placenta, van a tener agua dentro, como para entenderlo un poco mejor. ¿Sí? Van a tener edema, ¿sí? Dentro de esas vellosidades. Puede ser a su vez parcial o puede ser completa. Ahora vamos a ver qué diferencia tiene. Y el coriocarcinoma, fíjense que es una neoplasia maligna, es un cáncer recontra maligno de muy mal pronóstico de las vellosidades coriónicas, ¿sí? Fíjense que el tema de la mola puede ser completa, que es aquella que, a diferencia de lo que el nombre nos haría pensar, carece de restos fetales, porque todo el material genético es paterno. Fíjense, tenemos un ovocito que en vez de ovularse con carga genética materna, no tiene carga genética. Entonces, cuando se encuentra con el espermatozoide, duplica su carga, ¿sí? Porque dice, che, tenemos que tener 46 cromosomas sí o sí, ¿sí? Entonces, ambas cargas genéticas son del papá, ¿sí? Eso es como recontra específico molecular, pero para que se entienda. Por eso también es anembrionada, no hay manera de que de allí haya algún tipo de resto fetal. Distinto del caso de la mola parcial, en donde tenemos ciertos restos fetales, hay veces que puede tener un embrión no viable en su interior, ¿sí? Siempre es no viable, no es que vamos a tener un embrión con latido cardíaco fetal positivo, y es porque justamente se ovula el ovocito con la carga que tiene que tener, pero es fecundado por 2 espermatozoides. Así que tenemos una carga de tipo triploide, tenemos 69 cromosomas en total. Sí, nada. Esta puede ser embrionada, más que nada la diferencia surge a partir de la concepción. ¿Bien? La presentación clínica es siempre la misma para ambas molas. No importa lo que hayan leído en el Schwartz o en cualquier otro libro, no lo lean del Robbins porque es un horror, pero bueno, sepan que la presentación clínica es la misma para ambas, ¿sí? Se manifiesta como un aborto, literal, con ciertas características, pero principalmente como un aborto clínico, como el cuadro que veíamos recién. Metrorregia con o sin expulsión de vesículas, y tiene expulsión de vesículas que se ven de esta manera, como vemos acá, como si fuese
caviar, les diría, pero bueno, como si fuesen burbujitas, ¿sí? Es patognomónico, le pongo el sello, listo, esto es una mola, muy probablemente anatomía patológica me dé el ok, ¿sí? Las náuseas y los vómitos por la hiperemesis. La hiperemesis es esta necesidad de vomitar constantemente, sí, la mujer está muy mal, vomita todo el tiempo, y es por una cantidad excesiva de subbeta también, responde a eso. El gran aumento de la altura uterina, que no corresponde con el tiempo de amenorrea. Fíjense que es distinto al cuadro de embarazo ectópico. ¿Qué pasa? Ustedes les dicen, no, mira, yo estoy de 15 semanas, ponele, le tocan en el fondo uterino y lo tienen por arriba del ombligo ya, llegando casi, por ejemplo, al pecho, y ustedes dicen, che, pero ¿qué pasa? Bueno, también responde a la cantidad desmedida de trofoblasto y de subbeta que hay. Hay veces que pueden aparecer quistes tecaloteínicos en ovario que, oh sorpresa, también se explican por la cantidad desmedida de subbeta que hay. Ahora les voy a mostrar una imagen. Y las complicaciones hipertensivas. Cuando veamos preeclampsia, vamos a ver que la preeclampsia como trastorno hipertensivo aparece después de las 30, 34 semanas de gestación. Y hay muy pocos casos en los que puede ser precoz, o sea, que aparezca antes de las 20 semanas, ¿sí? El embarazo molar es una de ellas. La mujer puede tener complicaciones hipertensivas como esta tan conocida preeclampsia de tipo precoz, ¿sí? Si bien sabemos que la mola es un tumor de tipo benigno, el malo acá es el coriocarcinoma, hay veces que si generan émbolos a distancia se comportan con malignidad, ¿sí? Estos émbolos surgen desde la mola y viajan a nivel sanguíneo hasta impactar con sistema respiratorio, que se puede manifestar con hemóptisis o insuficiencia respiratoria aguda, a nivel hígado, con hemorragias hepáticas, a nivel cerebral, sí, con obviamente alteración de la conciencia, vómito en chorro, cefalea muy intensa y brusca, e incluso a nivel genital, sí, en cualquier otra área, con hemorragias vaginales, bueno, más o menos lo que veíamos recién, ¿sí? El diagnóstico lo vamos a hacer en base a estos 4 pilares. La clínica, característico metrorragia con o sin vesículas, y el tamaño uterino aumentado, que no coincide con el tiempo de amenorrea. La ecografía, en donde vamos a tener esta típica imagen que se le llama en tormenta de nieve. A mí me gusta decirle en panal de abejas porque creo que parece más un panal que una tormenta, pero vieron que los que le ponen nombre propio a estas cosas es como que vos decís, ¿a dónde viste eso, hermano? Pero bueno, para que sepan, ¿sí? Esta es la imagen de un trofoblasto muy aumentado, ¿sí? Por eso es que lo van a ver así en útero. Y fíjense que en ovario generalmente estos quistes son bilaterales, o sea que afectan a ambos ovarios. Tenemos estos quistes tecaloteínicos multiloculados, o sea que tienen múltiples tabiques, ¿sí? Generalmente cuando resolvemos el tema de la mola desaparecen solitos, así que por suerte no tenemos que hacer nada más con ellos, ¿sí? Al laboratorio, bueno, caso contrario del embarazo ectópico, una subbeta con un crecimiento recontra acelerado, 200.000 milunidades mililitro para la primera mitad del embarazo es una cantidad muy, muy alta, salvo que la paciente tenga un embarazo gemelar. Para un embarazo único esto es una banda, ¿sí? Y obviamente al laboratorio también hay que solicitar otro tipo de pruebas que nos ayudan más que nada al diagnóstico general de la paciente. Hemograma para ver la anemia, coagulograma en el caso de que, bueno, en el caso no, sí, vamos a tener que proceder quirúrgicamente, así que ver los tiempos como están, función hepática y función renal también, ¿sí? Y el tema de la enfermedad a distancia la vamos a evaluar con imágenes. Pedimos una RX de tórax, TAC de abdomen y también una resonancia de cerebro. Si no, se puede pedir directamente una pantomografía de estos 3 sistemas y listo. Si evaluamos si tenemos estos émbolos a distancia. Se evalúa generalmente cuando la paciente tiene síntomas. Si no, no hace falta pedir imágenes, ¿sí? Una mola detectada es una mola evacuada. Esta es una frase recontra célebre, por lo menos yo que rendí con esto la dije y el profe estaba recontento, así que si le sirve random, mejor, pero bueno, toda mola que se diagnostica es una mola que hay que sacar, chicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el AMEU, ¿sí? Lo mismo que el aborto, casi el mismo manejo que el aborto. Vamos a dar misoprostolantes para ayudar a la contracción uterina, entramos con el AMEU y evacuamos. Si la mujer no tuviese deseos de fertilidad a futuro, como tratamiento definitivo y mucho más seguro para el futuro, histerectomía, ¿sí? Y nos olvidamos del tema. En el caso de que utilicemos el aspirado, vamos a tener que hacer un seguimiento con dosaje de subbeta, ¿sí? Que ahora vamos a ver cada cuánto lo hacemos, y anticoncepción obligatoria. Se puede poner el DIU en el mismo momento en el que hacemos el aspirado, constatamos que está vacía esa cavidad uterina y ponemos el DIU. Esto previamente lo charlamos con la mujer, pero es importante que tenga una buena anticoncepción a la cual ella se pueda adherir para evitar falsos positivos de la subbeta, porque lo que nosotros no queremos es que la subbeta me siga dando positiva luego de haber sacado la mola, porque eso me habla de que evidentemente algo no marcha muy bien, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué es importante que la mola resuelva, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá dice legrado por aspiración porque este cuadro es viejo, acá diría AMEU, pide una subbeta a las 24 a 48 horas al otro día de haber hecho la AMEU,
Y si todo sigue bien, es decir, si sigue dando negativa, la pido semanal hasta tener 3 títulos negativos, la pido mensual, ¿sí? Durante 6 meses, y después la pido cada 2 meses hasta completar el seguimiento de un año. No me importa que se aprendan cada cuánto hay que pedirla, me importa que se aprendan que durante un año, aunque sea cada 1 o cada 3 meses, hay que pedirle la supeta para ver si viene positiva, ¿sí? Fíjense, si la evacuación es eficaz y completa, generalmente la supeta negativiza a las 8 o a las 10 semanas. Yo la voy a ver positiva, lo que voy a ver es que va disminuyendo paulatinamente, ¿sí? Si nunca negativiza, o por ejemplo, positiviza luego de haber dado negativa, capaz que la vengo siguiendo hace 8 meses, siempre medio negativa y de repente, pum, positiva, hablamos de enfermedad trofolástica persistente, que en la clínica es lo que conocemos como coriocarcinoma, ¿sí? De ahí la importancia, chicos, de tratar bien una mola y de seguirla bien con sus betas. La mola, muy potencialmente, hasta en la mitad de los casos, como vemos acá, puede evolucionar a coriocarcinoma, ¿sí? Fíjense que, a ver, el coriocarcinoma no religiosamente aparece siempre después de una mola, puede aparecer luego de cualquier tipo de gestación previa, pero hasta en el 50% después de un embarazo molar. Así que, ¿para qué arriesgarnos, no? Perdón, te consulto antes de seguir con coriocarcinoma. ¿Me podés repetir la clínica de la mola, digamos, para Obvio, efectuar el diagnóstico? ¿Cuáles son, digamos, obvio. Sí, los que acá tengo mira. que estar, los que no se me pueden pasar, digamos? Los que no se te pueden pasar son la metrorragia abundante, que puede tener o no vesículas, dependiendo de qué tan grande sea también ese embarazo molar. El tema de la altura uterina, que va a estar muy aumentada y vos no vas a entender por qué, porque es como que decís, bueno, estamos hablando de la primera mitad del embarazo. El útero aún es raro que lo podamos llegar a palpar en cualquier embarazo normal. ¿Por qué yo lo palpo tan aumentado? ¿Sí? Eso es característico. Y bueno, preguntar siempre por la hiperemesis, que a veces es medio confusa porque vieron que el embarazo de por sí da náuseas y da vómitos, pero bueno, esto es como muy acentuado el cuadro. Bien, lo que no se te puede pasar sería esto: la metrorragia con o sin expulsión de vesículas y el aumento de la altura uterina. Algo característico que, bueno, acá no está, es que la mola generalmente no duele, ¿sí? A diferencia del aborto, no tiende a doler, ¿bien? Eso No te te iba a va a decir preguntar, como es casi la misma clínica, digamos, exacto, ¿cuál es la diferencia clave? ¿Que no duele? exacto. Eso, que no duele y aparte que vas a palpar el fondo del útero. Y ahí vos ya decís, Perfecto, acá lo que está pasando. Bien, ¿quedó perfecto, claro? gracias. Sí, 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 mil gracias. No, de nada. Bien. Ustedes córtenme, chicos, no tengan vergüenza. Yo sigo. Bien. Coriocarcinoma, no mucho, ¿sí? No lo toman tanto, pero bueno, sepan que la clínica, fíjense que básicamente va a ser todo lo que veíamos de la mola, pero en vez de retroceder, sigue vigente. Ausencia de involución del útero, o sea que vemos que ese fondo que recién dijimos que se palpaba, se sigue palpando e incluso puede aumentar todavía más. Metrorragia persistente, aumento todavía más de la subeta, por eso es importante seguirla durante un año. Persistencia de los quistes tecaloteínicos, que habíamos dicho que estos quistes en ovario desaparecen cuando yo saco la mola directamente, o sea que algo está pasando. Enfermedad a distancia exagerada, por ejemplo, muchas afectaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel fetal, pulmonar o hepático. Astenia, claramente, porque además estamos hablando de una neoplasia maligna, y mal estado general, ¿sí? El diagnóstico precoz lo hacemos justamente con bueno, seguimiento, ¿sí? La supeta es lo más precoz que tenemos hoy en día, ¿sí? Obviamente siguiendo con ecografía de última para ver qué onda. Lo ideal en el coriocarcinoma es pedir una resonancia para ver la extensión a órganos vecinos y ver también el grado de invasión. El tema de la evacuación con legrado, sigue diciendo acá, perdónenme, pero sería el tema de la evacuación, legrado no, con AMEU, siempre, y la quimioterapia. ¿Sí? El tema de la esterectomía está entre signos de pregunta porque depende siempre del estadio del cáncer y también de la decisión de la mujer, ¿sí? Pero bueno, el tratamiento definitivo en el coriocarcinoma, más que nada por este mal pronóstico, sería idealmente la histerectomía, ¿sí? Tiene muy mal pronóstico y muy poca supervivencia, lamentablemente, ¿sí? Listo, pasamos a hemorragias de la segunda mitad. ¿Bien? Fíjense que yo antes de arrancar también les traigo como un cuadrito. Bueno, acá apareció como mucha info. Me olvidé de ponerle animación a esto, pero fíjense, nada, lo que hablábamos antes, ¿sí? El tema del origen no obstétrico, lo mismo, volvemos a causas más bien ginecológicas o incluso hemorroides muy maturias, y de origen obstétrico las que vamos a ver ahora. Generalmente a mí me gusta arrancar con este cuadrito. Si esto como que se me chispoteó, no sé por qué aparece acá, pero bueno, me gusta arrancar con este cuadrito. Fíjense, a la clínica. Si hay dolor, hay que ver el tono uterino, ¿sí? Si el tono uterino está aumentado, muy probablemente se trate de un desprendimiento. Si tenemos una atonía uterina, o sea que no palpamos el útero o lo palpamos muy reblandecido,
podríamos pensar más que nada en una rotura uterina, ¿sí? Si no hay dolor a la clínica de la paciente, tenemos que ver el estado fetal, la salud fetal, ¿sí? El corazón. Si tenemos un buen estado, probablemente sea una placenta previa, que ahora vamos a ver que es una de las pocas que en realidad es la única que no se presenta con sufrimiento fetal agudo. Y si hay un mal estado fetal, muy probablemente sea una basa previa. Si este es un cuadro que yo no sé si está en algún power de la facultad o que lo usé en su momento, dije, está buenísimo, lo voy a traer, es más que nada como para ir matando ciertas opciones y quedarse con una de las 4 que hay, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poco este tema. El tema de la placenta previa, ¿sí? Fíjense que se define como la inserción anómala de la placenta en el segmento inferior del útero, y esto lo voy a explicar porque siempre genera mucha confusión. Cuando comienza el desarrollo embrionario, cuando comienza a proliferar ese trofoblasto, imagínense dentro de las primeras semanas, ¿sí? Desde que se produce la concepción y se implanta el producto, todo bien, la placenta, como el útero es muy chico todavía y no ha comenzado a crecer, se implanta en la parte más baja, ¿sí? Eso es característico. A medida que el útero va creciendo, la placenta migra, ¿sí? La migración placentaria se le conoce a este proceso, ¿bien? Migra hasta situarse en la porción superior del útero, ¿sí? O sea que acá tendríamos el cuello, acá teníamos el fondo, la placenta se sitúa en esta parte. Más o menos en qué semana termina de migrar, en la semana 24 a 28, ¿sí? Si, por ejemplo, esa placenta nunca migrara y quedara siempre en la porción inferior del útero, luego de la semana 24 a 28, que básicamente es segunda mitad del embarazo, decimos que estamos frente a una placenta previa, ¿sí? Por eso van a ver que en ciertos libros dice, ojo, no confundir con migración placentaria. Bueno, sí, siempre se evalúa y se diagnostica con certeza la placenta previa luego de las 28 semanas de gestación, les diría yo, porque antes se puede confundir con la migración. Capaz que está todo bien, le hacemos reasustar a la mujer y termina migrando y adopta una posición a nivel del fondo y está todo ok, ¿sí? Pero bueno, si eso no sucediera, hablamos de placenta previa. Se clasifica en base a la proximidad que tenga con el orificio cervical interno. Si puede ser una placenta baja, que es cuando el borde, como vemos acá, no llega al orificio cervical interno. Yo acá tengo a menos de 2 centímetros, pero si cursaron en el roque, pero puntualmente, porque ya tengo un montón de experiencias pasadas, se dice que está aproximadamente 12 o 15 centímetros de distancia del orificio cervical interno. También está bien. ¿Sí? Nadie les va a decir que está mal. Esto yo lo saqué del Baigorria. Pero bueno, sepan que el borde no llega ni en pedo al orificio cervical interno, ¿sí? La marginal, que es cuando llega, el borde toca el límite del orificio cervical interno, pero no lo tapa. Y después tenemos las oclusivas, que la oclusiva puede ser parcial, cuando lo tapa por la mitad, o puede ser total, cuando directamente cubre a todo el orificio cervical interno en su totalidad, ¿sí? Es el peor de los casos, ¿sí? Los factores de riesgo, fíjense que son todas las manipulaciones, y esto lo voy a decir ahora como factor de riesgo para que se entienda, porque no únicamente estos factores de riesgo son para placenta previa, sino para casi todas las patologías que vamos a ver de la segunda mitad, ¿sí? Todo aquello que dañe al endometrio, ¿sí? Más en criollo todavía, todo aquello que lastime al endometrio, que le deje una cascarita al endometrio, que le deje una cicatriz, ¿sí? Toda aquella manipulación que la mujer haya tenido dentro de la cavidad uterina, por ejemplo, el legrado, que por eso se dejó de utilizar, es factor de riesgo para la placenta previa. ¿Por qué? Porque no va a poder migrar también la placenta si toda la pared de la que se tiene que agarrar y adherir e implantar está totalmente destruida, chicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cesárea previa, principalmente mujeres que tuvieran más de 2 cesáreas, miomectomía, ¿sí? Manipulación endouterina, legrados, multiparidad, o sea, mujeres que tuvieron múltiples partos vaginales, embarazo múltiple, edad materna avanzada y muchas veces tabaquismo como factor tóxico, ¿sí? La presentación clínica, sepan que en su mayoría es asintomática, ¿sí? Se diagnostica dentro de los controles prenatales programados, dentro de las ecografías programadas, y mientras no se produzca sangrado, todo bien, ¿sí? Es muy frecuente, ¿sí? Por la fisiopatología, que el sangrado de la placenta previa se produzca al momento del inicio del trabajo del parto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cuanto el útero se comienza a dilatar, la placenta, que estaba bien abajo, en lo que vendría siendo el cuello del útero, se empieza a separar de las paredes. Imagínense como si fuera un globo, mientras más yo lo estiro, menos adherido está a la pared, más sangre deja que caiga, ¿sí? Ese sería más o menos el mecanismo. ¿Cuál va a ser la clínica en ese caso? Metrorragia roja rutilante, totalmente indolora, lo mismo que con el embarazo molar. La mujer no te va a referir ningún tipo de dolor, pero tiene un sangrado intenso.
útero de tono totalmente normal, no tenemos ni hipertono ni atonía, sin pérdida del bienestar fetal. O sea, vamos a ver que el feto ni se enteró, ¿sí? El diagnóstico generalmente se hace mucho con la clínica, ¿bien? Obviamente, hasta que no estemos seguros, no hagamos tacto vaginal por lo que dijimos recién, la podemos llegar a desprender nosotros, ¿sí? Y la ecografía transvaginal siempre va a ser el método de elección. ¿Sí? La abdominal también está buena, pero la transvaginal nos permite ver todo el segmento inferior de la vagina y también del cuello uterino, anterior, posterior y lateral, ¿sí? En esas tres paredes principales. El Doppler a color también lo puedo hacer para descargar algún tipo de hematoma, si es que no me queda muy claro el tipo de cuadro frente al cual estoy y tengo otro diagnóstico de sospecha en la cabeza. Siempre localizamos la inserción del cordoncito, bien, por más que nada para ver el tema de la inserción, ¿sí? Para ver si es un cordón que es velamentoso o no, que ahora vamos a ver en la última diapo, creo, qué significa eso. Y valoramos signos de acretismo placentario, principalmente en pacientes que tengan antecedentes de cesáreas previas, ¿sí? Acá dice hacer diagnóstico diferencial porque a veces la imagen ecográfica que me da el acretismo placentario es muy parecida a la de la placenta previa, ¿sí? Ahora vamos a explicar por qué, ¿sí? El manejo, básicamente, si todo viene bien y es un cuadro asintomático, que como les digo, te dicen, no, mira, la verdad que lo que te descubrimos es una placenta previa, está todo bien, el manejo de esta manera, pero necesitamos verte sí o sí en la semana 32. Si le seguís haciendo los controles normalmente, en la semana 32 ves cómo está esa placenta, si cambió la ubicación o no, ¿sí? Mientras tanto, mientras el caso siga asintomático, que quiere decir mientras no haya sangrado, le vamos a dar recomendaciones, además de los controles un poco más frecuentes, ¿sí? Que eso queda a determinar con el obstetra de cabecera o quien esté siguiendo el embarazo, ¿sí? Reposo relativo, abstinencia sexual y prevención de la anemia materna por los sangrados que puede generar la placenta, ¿sí? En este caso, duplicamos la dosis a veces de hierro que le damos, o si no le veníamos dando hierro, le damos 60 miligramos o 120 si ya lo venían tomando, ¿sí? Muchas veces se hace ese manejo medio artesanal. Si es asintomática, o sea, si luego de todo esto sigue bien, programamos otro control a las 36 semanas, cerquita del término, para evaluar, ¿sí? Qué tipo de placenta previa hay. Generalmente con las de tipo oclusivas no podemos hacer parto vaginal, pero con las otras generalmente no hay tanto riesgo. Si se puede intentar si es que la mujer quiere, siempre sugerimos la cesárea en este tipo de casos. Y si es sintomática, o sea, hemorragia leve o intermitente, se queda internada con el suero puesto y probablemente se programe la cirugía, la cesárea, ¿sí? Fíjense, hemorragia, si es moderada, siempre tengo que ver en qué semana estoy. Hay veces que sí estoy antes de las 36 semanas, o sea que no llega al término ni ahí. Puedo tener, sí, obviamente con la paciente va a quedar internada siempre, o sea, si tiene sangrado queda siempre internada, pero a veces puedo hacer reposo en cama con maduración pulmonar, mínimo 48 horas, y esto le va a ayudar muchísimo al feto con corticoides, y la tocólisis, que básicamente es para prolongar ese trabajo de parto mínimo hasta 48 horas para que la maduración pulmonar haga efecto. No se la vuelen por esto si no me entendieron como es si no me entendieron nada, porque lo vamos a terminar viendo en una clase de amenaza de parto prematuro, ¿sí? El tema de la tocólisis, de la maduración pulmonar, pero bueno, sepan que a veces, dependiendo del criterio de cada uno, puede quedar internada antes de interrumpir el embarazo de golpe, pero bueno, para una vigilancia más estrecha, ayudar a que ese feto prematuro, nada, no tenga complicaciones apenas nace y demás, ¿sí? Si es luego de las 36 semanas, acá no me voy a andar con mucha vuelta, finalizó el embarazo, ¿sí? Si se puede por parto vaginal, todo bien. Si se puede por cesárea, mejor, ¿sí? Y si la hemorragia fuese severa, que decimos que es severa cuando hay compromiso hemodinámico, cesárea de urgencia, ¿sí? Independientemente, fíjense, de la edad gestacional, de la condición del feto, o sea, de si tiene buena salud o no, o del tipo de placenta previa, por ejemplo, de las que te permitirían hacer, en estos casos, un parto vaginal. Realmente no nos interesa hacerlo porque hay compromiso hemodinámico, o sea que hay riesgo de muerte, ¿sí? Bien, el tema del acretismo placentario, 2 o 3 palabras, yo lo pongo acá, después lo vamos a volver a ver, ¿sí? Se le llama condición de placentación anormal, en donde básicamente las vellosidades coriales, o sea, la placenta y sus vellosidades, invaden el miometrio por demás, ¿sí? Generalmente, únicamente, quedan adheridos a nivel del endometrio, como vemos acá, y en estos casos, fíjense que podemos tener distintos grados de invasión. Se clasifica en ácreta cuando básicamente contacta al miometrio, o sea, al músculo uterino, pero no lo invade del todo. La íngreta es cuando invade el miometrio, pero todavía no llega a la serosa. Y la percreta, fíjense que llega a la serosa y hay veces que la puede perforar, o sea, imagínense lo que es eso, e invadir órganos vecinos, claramente con un sangrado muy abundante
y una muy marcada inestabilidad de la paciente. Fíjense que los factores de riesgo para el acretismo placentario, o sorpresa, son exactamente los mismos que para la placenta previa. Incluso el antecedente de placenta previa predispone al acretismo, ¿sí? Cicatriz uterina previa, edades avanzadas, multiparidad, defectos endometriales como el síndrome de Asherman, que esto lo ven re bien en gineco, miomatosis o, bueno, tabaquismo otra vez, del tabaquismo siempre presente ahí, pero bueno, para que sepan un poco del acretismo placentario, después lo vamos a retomar, ¿sí? Otra patología, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Por qué le decimos desprendimiento prematuro? Porque básicamente sucede antes de que el feto salga, ¿sí? Previo al nacimiento del feto. Puede ser una separación ya sea total de la placenta o bien parcial dentro de su inserción a nivel endometrial. Los factores de riesgo, fíjense que tenemos muchos factores que son parecidos a los que vimos para la placenta previa, pero con el que quiero que más se queden, con los que quiero que más se queden, mejor dicho, son con estos dos, ¿sí? La hipertensión o la preeclampsia, o sea, un pico de presión o la presión elevada persistente durante mucho tiempo, predispone a que los vasos que mantienen a esa placenta implantada generen demasiada presión y terminen por desprenderla. E incluso, por ejemplo, el abuso de la cocaína durante el embarazo, ¿sí? Por el efecto vasoconstrictor simpático-mimético que sabemos que tiene la cocaína. ¿Sí? Son los dos más importantes, aunque no lo crean, ¿sí? Hay muchas mujeres que tienen desprendimiento de placenta por consumo activo de cocaína y se ve bastante seguido, chicos, ¿sí? Obviamente el tema de la hipertensión es casi clave. Vamos a ver que en la clínica un signo casi patonomónico es ver siempre la presión arterial elevada, ¿sí? Fíjense que otros factores de riesgo podrían ser las trombofilias, que también a su vez generan defectos a nivel de los vasos y esto por ende predispone a que se desprenda la placenta, y también otros como por ejemplo malformaciones uterinas, se entiende anatómicamente, gestaciones múltiples por la sobredistensión de la cavidad que hay, más que nada así como les dije antes, son fetos que comparten la misma placenta, peor todavía, más chances de que se desprenda, polidramios también por la sobredistensión uterina, cordón umbilical cortito o traumatismo abdominal. ¿Sí? El traumatismo abdominal también es una causa bastante frecuente, por más que esté acá abajo solita, ¿sí? Última de todas, el último orejón del tarro, pero bueno, para que sepan, ¿sí? La clínica, interesante, ¿sí? Toda la clínica se desencadena por el hematoma retroplacentario, que es esta imagen que vemos acá, ¿sí? Cuando la placenta comienza a desprenderse, ven que acá muy esquemáticamente está dibujado como que se comienza a desprender de este lateral, genera todo un hematoma sanguíneo, ¿sí? Ese hematoma queda contenido y es por eso que, por más que tengamos clínica de sangrado activo, hay veces que o bien tenemos una hemorragia bastante profusa o un sangrado vaginal oscuro y muy escaso, similar al del embarazo ectópico. Obviamente ya en esta segunda mitad del embarazo no pensamos ni en pedo en un embarazo ectópico porque es de la primera mitad, ¿sí? Siempre recuerden eso, el tema de la edad gestacional, ¿bien? O bien tenemos mucha hemorragia o tenemos muy poquita hemorragia. Generalmente nunca tenemos una hemorragia muy extensa. El dolor abdominal va a ser intenso, acompañado de hipertono uterino, porque ¿qué habíamos dicho? Que cuando se desprende la placenta, el útero se retrae, siempre, ¿sí? O por lo menos sería lo esperable, ¿bien? Queda con este globo de seguridad de Pinard, que se le llama, que no únicamente se ve en un parto vaginal normal, sino también frente a estos casos, ¿sí? Así que, para que sepan, si vamos a palpar un útero bien leñoso, bien, junto obviamente a irritabilidad uterina, que quiere decir que duele mucho, bien. Obviamente el monitoreo fetal, en este caso va a ser patológico, que quiere decir que va a haber sufrimiento fetal agudo, ¿sí? En este caso, y por suerte para ustedes, el diagnóstico es clínico, ¿sí? El diagnóstico es muy clínico. También siempre hay que preguntar por otros factores de riesgo que tenga la paciente como para que nos cierre más o menos qué podría llegar a ser. ¿Cuál es el manejo? Bueno, depende. Sí, depende siempre de la clínica. Fíjense, si yo tengo el hallazgo ecográfico del hematoma retroplacentario, que a ver, ¿puedo pedirle ecografía para confirmar el diagnóstico? Sí. ¿Cuándo? Si me deja mucha duda. No es necesario, ¿sí? Pero bueno, fíjense que en lo que se basa el manejo es en la clínica en realidad. Así que si tenemos el hallazgo ecográfico del hematoma, nos lo confirman, pero no nos define el tratamiento, ¿bien? Si no tenemos clínica de desprendimiento placentario, o sea, no tenemos nada de todo esto, que a veces pasa que la placenta se desprende de callada, lo vemos en un examen rutinario, ¿sí? Podemos hacer un manejo conservador. Hay veces que si el monitoreo fetal es positivo, o sea, todo está bien, todo marcha muy bien y fue un hallazgo asintomático, muy parecido a lo que pasa con la placenta previa, a veces se puede hacer un control semanal del hematoma con control quincenal del crecimiento fetal, ¿sí? Obviamente siempre en estos casos la vía de finalización va a ser la cesárea, nunca decidimos parto vaginal en casos de desprendimiento de placenta, ¿sí? Para que nos entendamos un poco mejor, porque deben estar sentados mirando como diciendo, pero si es tan grave el desprendimiento de placenta, ¿por qué se lo dejaría ahí a la mujer
y la controlaría y le diría, volvé a tu casa, madre, y te vemos la semana que viene. Porque recuerden que el desprendimiento placentario, así como todas estas patologías que estamos viendo ahora, suceden en la segunda mitad del embarazo, que quiere decir que suceden a partir de la semana 30 casi en adelante. Si bien nosotros vemos que es todo sangrado que se produzca a partir de la semana 20, generalmente estamos mucho más adelantados, ¿sí? Más que nada con el desprendimiento de placenta, que a veces se desprende por un trastorno hipertensivo como la preeclampsia, que acabamos de decir que aparece a partir de la semana 34. Si yo esto lo explico porque en su momento yo me acuerdo que me costó un montón entenderlo, así que capaz que le sirve, ¿sí? El tema del monitoreo fetal patológico, paciente hemodinámicamente inestable, cualquiera sea de estos dos, siempre cesárea urgente. Me van a escuchar decir esto un montón. Si hay sufrimiento fetal agudo, nos vamos a cesárea. Salvo en un caso muy particular que vamos a ver en la clase de salud fetal, siempre se van a cesárea, porque es un niño que nace, se tiene que ir con pediatría para que lo reanimen, porque probablemente nació muy mal y tiene un Apgar re bajo, ¿sí? Así que no me puedo andar con muchas vueltas. Tiene que nacer de manera urgente en menos de 15 o 30 minutos de reloj, ¿sí? Y la muerte fetal intraútero, que hay veces que, a ver, tenemos un cuadro asintomático, capaz que el monitoreo fetal es bueno, como en este caso que hacemos manejo conservador, pero capaz que tenemos un hallazgo asintomático y el feto lamentablemente sufrió muerte fetal, ¿sí? En este caso, básicamente nos vamos a cesárea, dependiendo de qué tan avanzado esté ese embarazo, y básicamente extraemos todo lo que es el producto, ¿sí? Siempre dentro de este manejo, si es que estamos frente a algún tipo de sangrado agudo, no se olviden de decir todas las pautas que vimos en el primer cuadro de evaluación inicial de la embarazada, ¿sí? Primero y principal, dictaminar si es una paciente que necesita o no hidratación endovenosa, ¿sí? Si necesita mucho, pongo 2 vías de calibre bien grueso y solución fisiológica chorro, ¿sí? Pero bueno, eso siempre recuérdenlo, yo medio que lo paso por alto para no repetirlo como un loro, pero siempre ténganlo en cuenta, ¿bien? Rotura uterina, que es la tercera patología, ya vamos terminando, se define como una solución de continuidad claramente patológica. ¿Por qué? Porque también podemos tener soluciones de continuidad fisiológicas, que son las cesáreas, por ejemplo, en este caso patológica de la pared uterina, que puede ser a su vez completa, que es cuando afecta todo el espesor de la pared, como vemos acá en esta foto, por ejemplo, incluida la serosa, dejando en comunicación todo lo que es la cavidad intrauterina con órganos vecinos, ¿sí? Principalmente ¿con quién? Con cavidad abdominal y cavidad pélvica. O sea que ahora tenemos dos problemas, porque no solamente tenemos una rotura completa, sino que tenemos hemoperitoneo y probablemente un cuadro muy marcado de shock y dolor en la paciente, ¿sí? E incompleta, que es cuando básicamente tenemos una dehiscencia de una incisión uterina previa, con membranas ovulares intactas. ¿Qué quiere decir? Que el feto está chocho, pero a veces el feto no está tan chocho, pero por lo menos no está muy afectado, y el útero no está roto del todo. ¿Qué es una dehiscencia de una incisión uterina previa? Imagínense que si, por ejemplo, la paciente tuvo una cesárea anterior, tiene esa línea de sutura y por el comienzo de las contracciones uterinas, porque la rotura uterina se ve mucho más frecuentemente durante el trabajo de parto activo. Es raro que se vea antes, mucho más frecuente que suceda en sala de partos. Imagínense que esa sutura con las contracciones se puede llegar a abrir, si se puede llegar a separar, más que nada mujeres que ya tienen 2, 3, 4 cesáreas, ¿sí? O que tuvieron 2 partos vaginales y una cesárea, o 2 cesáreas, y siempre hay que ver, pero todo aquello que joda básicamente a la pared uterina predispone también a que se produzca una rotura, porque imagínense que es un endometrio que no solamente está lastimado, lleno de cicatrices, como decíamos recién, sino que es mucho más fino de lo que debería ser. Fíjense, factores de riesgo: cesárea anterior, cirugías uterinas, malformaciones del útero, multiparidad con más de 4 partos vaginales, macrosomía fetal, feto que pesa más de 4,5 kilos o 5 kilos y fetos muy grandes, también generan distensión del útero y por ende mucha más facilidad de que se rompa, desproporciones cefalopélvicas por la misma lógica de razonamiento, anomalías de la placentación, a veces tiene que ver con el tema de dónde asciendan las contracciones del útero en base a la placenta y el tumulto que genere se puede llegar a romper. Y bueno, todo lo que es parto instrumentalizado, por ejemplo, con forceps o coventosa, e inducciones inadecuadas con, por ejemplo, prostaglandina u oxitocina. ¿Qué quiere decir? Si yo induzco un trabajo de parto con oxitocina, pero se me va la dosis, le pongo mucha oxitocina, la contracción va a ser tanta que directamente también predispone a la rotura del útero, ¿sí? ¿Cuál va a ser la clínica? Y ojo con la clínica de la rotura uterina porque tiene dos caras de la misma moneda, ¿sí? Yo siempre digo que esta clínica tiene dos tiempos evolutivos distintos. El primer tiempo es este, ¿sí? La mujer nos va a referir
generalmente trabajo de parto, que tiene un dolor suprapúbico intenso que no cede cuando finaliza la contracción. Generalmente con estas contracciones de trabajo del parto, tienen una contracción muy fuerte, finaliza y es como, calmó, ¿sí? En este caso no, va a tener la contracción, reconoce que tiene la contracción, pero el dolor nunca cambia y hasta empeora, ¿sí? Te va a decir, no me calma el dolor con nada, no va a estar, pero totalmente incontenible, ¿sí? Porque es un dolor muy fuerte y muy agudo, ¿sí? Va a haber a veces anillo patológico de contracción que se llama anillo de Bandel, que es cuando yo veo que todo el útero tiene como esta tensión, ¿sí? Y las contracciones únicamente asientan sobre una única porción uterina. Esto hay veces que lo puedo notar en la clínica, realmente la verdad es que no, pero para que sepan, tiene nombre propio, no lo preguntan, ¿sí? Así como tampoco preguntan el tema de la palpación de los ligamentos redondos tensos, que es el signo de Froben. Yo lo pongo porque muchas veces me preguntan por nombres propios, pero es muy anticuado esto, ¿sí? Es muy del Schwartz, muy de la especialidad, ¿sí? Lo que sí vamos a ver, además de este dolor recontrarchimea intenso, es el sangrado genital oscuro. Recuerden que puedo tener mucho volumen o poco volumen dependiendo de a dónde se haya volcado la sangre. Si la sangre se vuelca a nivel abdominal, bueno, probablemente no tenga mucho sangrado. Si la sangre sale a través de nivel canalicular, voy a tener sangrado genital. Lo mismo que para el desprendimiento de placenta, ¿sí? Y claramente, sufrimiento fetal agudo, ¿sí? Esto es cuando comienza a producirse la rotura uterina. Una vez que se rompe el útero, ya está rota la pared, vamos a tener una clínica totalmente distinta. ¿Por qué? Fíjense, desaparece el dolor de golpe. La mujer te dice, che, no me duele más, si es que puede hablar, porque va a estar muy mal, ¿sí? Interrupción de la actividad uterina. Nosotros mismos, si palpamos el útero a través del abdomen, cuando estamos con las contracciones, las sentimos, ¿sí? Si ya no tenemos actividad uterina, vamos a ver una atonía uterina. Eso lo preguntan y se lo anotan, igual ya se los dije, ¿sí? Pero la atonía uterina es clave de la rotura uterina, así como el hipertono es clave para el desprendimiento de placenta, ¿sí? Son cosas patognomónicas, ¿sí? El ascenso de la presentación, ¿qué quiere decir? Cuando se desprende la placenta, generalmente lo que sucede durante el alumbramiento es lo mismo que sucede acá. El útero tiende a elevarse un poquitito, fisiológicamente después desciende, pero vamos a ver que el útero está más arriba, casi como si, por un efecto de gomerazo, si se desprende, se rompe el útero, puede llegar a ascender un poquito, ¿sí? O bien, en vez de que lo podamos palpar, no vamos a poder palpar el útero, ¿sí? O palpamos un útero muy reblandecido. Muchas veces sucede, ¿sí? Se rompe el útero y como queda, como si fuese un librito abierto, imagínense que está así, que está todo bien. Cuando se rompe queda como un libro abierto, entonces yo lo intento palpar, no voy a palpar mucho, porque está roto, ¿sí? Obviamente el sangrado genital puede ser extenso como no, dependiendo de si hay hemoperitoneo o no, y lo que sí voy a tener siempre muy marcadamente son signos y síntomas de shock hipovolémico. Taquicardia, taquipnea, hipotensión, disminución de la temperatura, frialdad, alteraciones de la conciencia, palidez mucocutánea, todo lo que ya sabemos dentro del cuerpo, ¿sí? Siempre ante el diagnóstico o siquiera ante la sospecha de rotura uterina, la extracción fetal, o sea, fíjense, la cesárea no debería demorarse más allá de los 18 minutos. O sea, así de exigente con 18 minutos ni más ni menos, ¿sí? Pero bueno, es una cesárea de emergencia, porque acá no solamente le está pasando mal el feto, sino que quien peor también le está pasando es la mujer. Sí, en este caso, ténganlo bien en cuenta. ¿Bien? El manejo, fíjense que depende. Si es una rotura incompleta, que no sé por qué acá dice asintomática, es como que se me chanflea todo el power, pero bueno, olvídense de que acá dice asintomática, ¿sí? Si es incompleta, se hace la cesárea y se cierra con la histerorrafia, fíjense, o sea, normal, tranqui, le hacemos una cesárea como cualquier otra paciente, la volvemos a cerrar con histerorrafia y ahí recomendamos generalmente el tema de consultar por el deseo futuro de gestación, ¿sí? Porque ya es contra riesgoso. Hay veces que ciertas bibliografías dicen que se puede evaluar el tema del parto vaginal, siempre dependiendo de, por ejemplo, si el bebé ya está coronando, o sea, yo ya me agacho, veo que viene la cabeza, bueno, se produjo la rotura, bueno, está bien, estabilicemos a la paciente, pero el bebé ya viene, no tiene sentido hacer una cesárea hasta que preparamos todo, probablemente ya nació, ¿sí? Más que nada por eso, ¿bien? Pero eso es muy de la práctica y de hacerlo todos los días, ¿sí? Y cuando es completa la rotura, tampoco me ando mucha vuelta, ¿sí? La paratomía de inmediato, generalmente hay bibliografías que, como les digo, dicen que se puede hacer una histerorrafia, tipo reparar el defecto. Hay bibliografías que directamente dicen, che, mira, ya está, ya fue, ¿sí? Histerectomía como tratamiento definitivo y también para mucha más seguridad de la mujer, ¿sí? Hay bibliografías que ustedes van a ver que no toman en cuenta el tratamiento en base a si es incompleta o completa. Directamente hacen la histerectomía y listo. Lo cual
Tiene sentido desde el lado de la seguridad de la paciente decir, por más que tenga un método anticonceptivo, hay veces que puede quedar embarazada igual, y también es bastante invasivo porque, salvo que se haya hablado previamente con la mujer, nada, siempre hay que respetar eso, el deseo de fertilidad futuro, ¿sí? Pero bueno, hay que ver cada caso es un mundo, cada caso es una decisión, ¿sí? Y por último, la última entidad, que es la basa previa. Sí, la basa previa son vasos fetales aberrantes, que aberrantes es una palabra para decir que están en el lugar en donde no deberían estar. Son vasos fetales que están ahí, vos decís, ¿qué haces acá, hermano? Bueno, pasa lo mismo acá, ¿sí? Que están desprotegidos de tejido placentario o de cordón. Generalmente los vasos siempre están tapizados por tejido de la placenta o del cordón umbilical, ¿sí? Y que en este caso cruzan a través del orificio cervical interno, como vemos acá en esta imagen, por delante de la presentación fetal. ¿Sí? La presentación fetal es la porción del feto, lo vamos a ver mañana, ¿sí? Que se ofrece al estrecho superior de la pelvis de la mamá. En este caso tenemos la cabecita, fíjense que el cordón pasa, acá tenemos la placenta y todos estos vasos fetales pasan por adelante de la cabecita del feto, totalmente desprotegidos, ¿sí? Imagínense que yo soy la cabeza del feto, medio turbio el ejemplo, perdonen, pero para que se entienda, mi cabeza es la cabeza fetal, este es el cuello uterino, imagínense que está acá arriba, el orificio cervical interno, y tengo todo un conjunto de vasos sanguíneos acá arriba, ¿sí? Desprotegidos de tejido. Eso es importante, ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Se diagnostica dentro de la evaluación rutinaria del cordón umbilical que realizo en todas las ecografías obstétricas dentro de los controles prenatales, ¿sí? Siempre en estas ecografías voy a checar el número de vasos, es decir, que el cordón umbilical tenga 2 arterias y una vena. Voy a checar la anatomía del cordón para ver si tiene algún tipo de acodadura, para ver si hay alguna vueltita del cordón, circular del cordón, etcétera. Y también voy a ver el sitio de inserción en la placenta, ¿sí? Muchas veces la basa previa está predispuesta por una inserción velamentosa del cordón umbilical. ¿Qué quiere decir? Que se inserta, como vemos acá en el dibujo, en el margen de la placenta. El cordón, para quienes no sepan, se inserta siempre en el centro de la placenta. Si se inserta en un costado, lo más probable es que no tenga tejido que lo revista y, para nuestra desventaja, tenemos una basa previa, ¿sí? Factores de riesgo igual pueden ser anomalías placentarias, como dijimos recién, la anomalía del cordón o una inserción baja de la placenta. O sea, si tenemos placenta previa, también tenemos riesgo para basa previa. 2 problemas en uno, la peor. Placenta bilobulada o subcenturiata, como es acá, que fíjate que el cordoncito siempre queda desprotegido de tejido. Gestaciones múltiples, principales, aquellas que comparten placentas, o sea, los monocoriales, y la fecundación in vitro, similar a lo del embarazo ectópico, ¿sí? La clínica, fíjense que se va a presentar una metrorragia, una hemorragia muy abundante, tras la ruptura de las membranas. ¿Por qué tras la ruptura de las membranas? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Como en las películas que dicen, ay, rompí bolsa, vieron que sale líquido, todo eso es básicamente, como es, no me va a salir ahora, me sale líquido cefalorraquídeo y nada que ver, líquido amniótico, ¿sí? Cuando se pierde ese líquido amniótico, ¿qué pasa? Que la bolsa de las aguas que protegía generalmente a la cabecita de ese feto se rompió y salió todo ese líquido. Entonces, ¿quién queda todavía más expuesto? Ese vaso que está arriba de la cabeza y que no tiene tejido. Por ende, se erosiona muy rápidamente, más que nada si estamos hablando de un trabajo de parto activo, porque nosotros sabemos que lo que sucede es que hay rotura de la bolsa de las aguas, sale todo ese líquido amniótico y a la hora, 2 horitas, comienza el trabajo de parto. ¿Qué pasa? Si la mujer desconoce que tiene basa previa y no va a consultar rápidamente, podemos tener esta clínica. ¿Sí? Tiene muy mal pronóstico en la basa previa. No solamente vamos a tener hemorragia, sino que vamos a tener amniorexis conjuntamente con líquido amniótico, o sea que vamos a ver no una sangre tan roja, bien bordó, sino que vamos a ver una sangre como en lavado de carne, ¿sí? Porque tiene también líquido amniótico bien transparente. Si es que es transparente. Bueno, no nos vamos a meter en esa, pero bueno, ¿sí? Indolora, la mujer no me va a decir que siente ningún tipo de dolor, pero quien realmente tiene una alta tasa de mortalidad elevada, en este caso es el feto. ¿Sí? Fíjense que el sufrimiento fetal agudo es altísimo, principalmente porque los vasos fetales son los únicos que le llevan, hasta que se clampee el cordón y el feto nazca, son los únicos que le llevan sangre oxigenada al feto. O sea que no solamente tiene una alta tasa de mortalidad, sino que tiene una evolución muy rápida, chicos. O sea, hay que correr con las pacientes con basa previa, por eso cuando se acerca el término hay veces que se decide dejarlas internadas para que cualquier cosa ya estén ahí, ¿sí? Depende mucho cada caso. El tema del diagnóstico lo vamos a hacer únicamente con métodos por imágenes, porque no tenemos manera de ver los vasos, ¿sí? Dentro de los controles. Siempre nos conviene la eco transvaginal, agregando un Doppler, para ver justamente estos vasitos por encima de la cabeza del feto. Fíjense, este espacio que tenemos es el espacio entre la cabecita del feto, que es esto que está acá abajo,
y el orificio cervical interno. Fíjense que todo por acá arriba, miren todos los vasos fetales que hay como si fuese tipo un chorizo, ¿sí? O sea, esto no está bueno, pierde el líquido amniótico y enseguida tienden a lastimarse, ¿sí? El manejo siempre tenemos que tener en cuenta y considerar las complicaciones, no solamente la rotura de los vasos fetales, sino también la hemorragia fetal severa con asfixia y muerte perinatal. Nada lindo dentro de este cuadro. Y el manejo va a depender, como veníamos viendo, por ejemplo, muy similar a la presenta previa, del cuadro clínico, ¿sí? Si es una paciente a la cual se le descubre de manera rutinaria y está asintomática, o sea que aún no tuvo ningún tipo de sangrado, podemos hacer seguimiento ecográfico cada 4 semanas, o sea, mensualmente hasta la semana 32, y después o se hace cada 2 semanas o semanalmente hasta el término, ¿sí? Generalmente hasta el término después de las 32 semanas es lo más aceptado, ¿sí? Confirmamos la basa previa nuevamente, valoramos la situación de la paciente y siempre medimos la longitud cervical, ¿sí? La longitud cervical, que básicamente nos dice qué tan corto o qué tan largo es el cuello, es un predictor muy fuerte de cuándo se podría llegar a producir el parto. Espero que lo terminemos de entender mejor mañana, que es cuando vemos trabajo de parto. Si no me equivoco, creo que les estoy diciendo cualquier cosa, pero me parece que sí, que es mañana. Cuando el cuello se borra, es decir, que pierde longitud, pierde centímetros, eso ya nos está hablando de que el parto se está produciendo o que en cualquier momento se podría llegar a producir, ¿sí? Siempre se mide la longitud cervical más o menos como para estimar. Si todo viene bien, tengo una buena longitud cervical para la semana de gestación en la que estoy, que para eso también hay tablas, así que no se tienen que aprender ningún tipo de valor, podemos programar una cesárea entre las 35 y las 37 semanas, ¿sí? Para que todo vaya bien. Si yo vengo haciendo todo esto, pero veo que la longitud cervical es menor a 15 milímetros y que incluso se puede acompañar de dinámica uterina, o sea que tengo contracciones activas, interno a la paciente, hago la maduración pulmonar y valoro la finalización del embarazo, ¿sí? Siempre la maduración pulmonar porque no sabemos en qué semana se puede producir esto y el feto, evidentemente, nace prematuro, así que siempre nos conviene madurar los pulmones, ¿sí? Ahora, todo esto se te olvida si es sintomática. Hemorragia, sufrimiento fetal, cesárea de urgencia. No mucha vuelta, ¿sí? Si es sintomática la basa previa, se va a quirófano urgente, ¿bien? Siempre para evitar la exsanguinación y la muerte fetal, ¿bien? Eso por ahora. Y por último, este cuadro, si quieren, este cuadro yo se los pongo para que le saquen una foto porque está buenísimo, es del CTO, la última edición. Son las últimas 4 entidades que acabamos de ver, bien resumidas, como para hacer un repaso más bien rápido, ¿sí? ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Están bien? ¿Quedó alguien? Porque vamos a pasar a 2 casos clínicos y los dejo que se van con Valen. Bien, bien. Bien, perfecto. Chequeando si no se desmayaron. Pero bueno, vamos, sigamos. No, está bien. No, porque viste, encima con el calor que hace la información, todo esto hacía el palo, pero bueno, puede pasar. Yo se los leo, la idea es que ustedes ahora participen, son muy sencillos, pero no es nada distinto a lo que le podrían llegar a tomar. Sí, van a ver que son larguísimos igual porque yo los saco de un libro que tiene casos clínicos, en el final no van a ser así de largos, hay veces que en el final no tienen ni que anotar, así que bueno, nada, para que se hagan una idea, pero para que arranquemos a practicar desde ahora con casos, ¿sí? Muy cortitos, muy sencillos, a medida que pasan las clases los voy a ir complicando un poquito más, pero ahora vamos a ver lo que vimos en esta clase, ¿sí? Una mujer, dice, de 33 años, se presenta en el servicio de embarazo temprano del hospital, ¿sí? Tengan en cuenta que este es un libro de España, y en España se ve que tienen servicio de embarazo temprano del hospital, ¿sí? Pero bueno, si es embarazo temprano, probablemente estemos hablando de un embarazo de la primera mitad. Lo aclaro porque puede decir embarazo temprano, bueno, nada, sepa. Y refiere a la presencia de secreción vaginal de color café con un poco de dolor leve en la parte inferior del abdomen de 2 días de evolución, 48 horas de evolución. Su último periodo menstrual empezó hace 6 semanas y 3 días, y este es su primer embarazo. O sea que esta paciente está en amenorrea hace 6 semanas y 3 días, ¿sí? Cuando vamos a hacer el examen físico, vemos que tiene una FC, una frecuencia de 78, o sea, todo muy bien, la PA de 115/68, parece estar cómoda, que esto parece un dato medio tonto, pero es importantísimo, ¿sí? Porque nos habla del estado general de la paciente. El abdomen no está distendido, importantísimo, y no se palpan masas, ¿sí? Te aclara eso. No hay dolor a la palpación, la exploración por medio del espéculo no revela ningún tipo de alteración, o sea que básicamente no revela que el cuello esté abierto. Yo les voy traduciendo hasta que entendamos un poco el lenguaje de estos casos que les voy a estar dando. No se observa sangrado activo y el cervix luce normal y cerrado, no hay dolor anexial aparente ni dolor al movimiento cervical al realizar la exploración y manual, ¿sí? ¿Qué más? Le pedimos un examen complementario, ¿sí?
Vemos que la prueba de embarazo en orina que nos trae desde la casa es positiva, entonces decimos, bueno, che, mira, te vamos a hacer un eco transvaginal para ver un poquito qué está pasando. Vemos que el útero está vacío con una masa de 25 milímetros que está adyacente al ovario izquierdo, o sea, una masa anexial. Se observa un pequeño saco gestacional dentro de esa masa, pero no es visible el embrión ni se detecta latido cardíaco, ¿sí? O sea que podría ser cualquier cosa. No hay líquido libre significativo en el fondo del saco de Douglas, lo cual dijimos que era importante para descartar hemoperitoneo, ¿sí? Que ese signo se llama hematocele, y vemos que cuando solicitamos la hormona, la subbeta cuantitativa, tenemos 4.322, o sea que evidentemente, ¿sí? El embarazo que ella refiere que tiene, lo terminamos de confirmar con prueba de laboratorio, ¿sí? Entonces, bastante sencillo. ¿Cuál es su primera sospecha diagnóstica? ¿Qué se les ocurre? Embarazo ectópico no complicado. Bien, perfecto. Sí, muy bien. Sí, muy bien aclarado lo de no complicado también. Bueno, ahora, parece medio obvio, pero ¿por qué te parece que es un embarazo ectópico? No, la amenorrea no nos refiere a haber tenido una eco antes, no sé. Si esta fue la primera eco, ahí es como que ya con la eco, ya con la masa en el ovario de saco, ¿cómo se dice? ¿Fondo de saco de Douglas? No, en el saco gestacional, en Ajá. la ausencia en el útero. Y con la hormona gonadotrofina colónica humana, también positiva. Perfecto, perfecto. Eso sí, te orienta. ¿Y qué cosa de la clínica también te orienta? No tanto de los hallazgos. ¿Qué es lo que vos decís? Decís, Del examen físico de la clínica, perdón. sí, de toda la clínica en general, del examen físico en general. Esa secreción vaginal de color café. Muy bien. Sí, eso ya vos decís, ¿qué más? De cuando ella consulta. Como que acá tenés todo el combo para decir. El dolor en hipogastrio. Tal cual. Durante 2 días. Exacto, ¿sí? Acá dice parte inferior del abdomen. Si esto les llega a pasar en un final que les dicen, siente dolor en la parte baja del abdomen, viste que siempre hay profes y profes, ¿sí? Ustedes no se queden con eso, porque puede ser hipogastrio o puede ser fosa, ¿sí? Puede ser fosa ilíaca derecha o izquierda. Entonces, siempre pregunten, bueno, che, le duele la parte baja del abdomen, pero ¿a dónde le duele? ¿Me puedes marcar con un dedo dónde te duele? Eso siempre, claro, ¿sí? Si ya tenés la secreción vaginal café con el dolor en fosa ilíaca, ¿sí? Y bueno, todo el otro que dijiste que está perfecto, el tema de la masa que la veo con la ecografía, con la subbeta cuantitativa que, nada, está bajita, ¿sí? 5.000 ya es bajito para las 6 semanas, ¿sí? Como que vas acercándote cada vez más al diagnóstico. Esto lo voy a aclarar ahora porque a veces me lo preguntan. En el examen físico dice que no se palpan masas porque si lo han leído al tema, hay veces que te dicen que el embarazo ectópico puede tener masa anexial palpable. No es muy frecuente. O sea, lamento decepcionarnos, no es muy frecuente porque tenés que tener una masa anexial grande, ¿sí? O sea, muy grandota. Y el embarazo ectópico generalmente se diagnostica muy tempranamente porque la mujer que no menstrua generalmente consulta rápido. ¿Sí? Entonces le podemos hacer una eco más temprana. Pero bueno, para que sepan, sí, por eso aclara que no se palpa masa, o sea que ya nos habla de que incluso el producto tiene un pequeño tamaño que, bueno, confirmamos con la ecografía, ¿sí? Entonces, consulto. Embarazo ectópico no complicado, perfecto. ¿Qué tratamiento harían ustedes en este caso? ¿Cómo abordarían este caso clínico? Hago preguntas muy puntuales también como para... Había 2 opciones, o sea, una opción expectante. Bien. O tratamiento médico. Perfecto, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces, sabiendo esto, ¿te acordás cuáles eran? Si no te acordás no pasa nada, pero ¿te acordás cuáles eran? Yo no sé quién está hablando, pero bueno. ¿Cuáles eran? Guadalupe, pero no quiero decir el fármaco. No. Sí, metrotexate. Metrotexate, que es una sola dosis. Perfecto. Bien, una ampollita, una sola dosis intramuscular, nos olvidamos. ¿Se acuerdan de cuáles eran los criterios para decir, en vez de expectante, vamos a hacer manejo médico? Tenías que tener masa, o sea, la masa que se viera menor, creo que era 4 centímetros. Después las semanas de amenorrea, creo que eran menos de 6 y me falta 1. Muy bien. El valor de subbeta, me parece que era. Sí. ¿Menor a cuánto? ¿Alguien se acuerda? Chan, chan.
menor a 20.000 o algo con 2 era. No, tranqui, es menor a 5.000. Sí, es como un valor re bajito. No, pero muy bien, se las recuerdan. Sí, generalmente no sucede esto, pero se las recuerdan. Así que muy bien. Pero bueno, esas 3 características, ¿sí? ¿Les parece que podría hacerse un tratamiento médico en este caso? La amenorrea. Acá tenemos 6 semanas y 3 días, ¿sí? El tema de la supeta tenemos 4.322. Era menor a 5.000. La amenorrea, bueno, menor a 6 semanas. Y tenemos la masa, sí, que tiene 25 milímetros, 2,5 centímetros. Tenía que ser menor a 4. ¿Qué dicen ustedes? ¿Haríamos un tratamiento médico o qué podemos hacer? Sí, Ahora tratamiento yo médico. pregunto algo, porque la presión, ¿ella no la tiene un poco baja? No, está bastante bien la presión. Puede ser que ella maneje generalmente 160, viste que hay pacientes que manejan presiones bajitas, pero está muy bien. O sea, Y además tengo que hacer todas las pruebas de función renal, respiratoria, para ver si puedo darle o no. total, sí, no necesariamente, sí, si vos ves que ya la paciente tiene una muy mala función, por ejemplo, renal, o tiene algún tipo de alteración hepática, más que nada estas pacientes que tienen hepatitis B o que tienen algo más autoinmune, pacientes jóvenes, es complicado dar el metrotexate. Y en ese caso, obviamente, está contraindicado. Pero si no hay ningún tipo de problema, se puede hacer. El tema de este caso es muy guacho y muy engañoso. Es que todos los parámetros que utilizamos para decir, sí, podemos hacer tratamiento médico, están muy cerca del valor límite. Fíjate, 6 semanas y 3 días, que voy a decir, 3 días, sí. Porque ya nos habla de que la masa quizás no responda muy bien al tratamiento médico, como que necesite un poquito más. El tema de la subeta, menor a 5.000, tenemos 4.300, como que voy a decir, no sé si va a responder muy bien. Y después tenemos, bueno, la masa, que es 2,5 centímetros, perfecto, ideal, pero como que todo lo otro no te da para hacer un tratamiento médico, ¿sí? Este es un caso muy excepcional, en el final no se van a poner tan quisquillosos como yo, pero recalco esto, ¿sí? Que está bueno que ustedes lo expliquen en el final. Si los valores límite son muy cercanos, vamos al quirúrgico, más que nada para evitar hacer el metrotexate, mandarlo a la casa y que a los 2 días me venga con un embarazo ectópico complicado. ¿Me explico por dónde viene la cuestión? Sí. Bien, perfecto. Yo quiero aclarar eso porque hay profes y hay profes engañosos. Así que para que sepan. Claro, por ahí irse más a lo seguro antes que arriesgarse a que no funcione el tratamiento médico si está muy al límite, tal cual. Exactamente, esa es la palabra. No nos podemos arriesgar, ¿sí? Hay casos y casos. Quizás si la amenorrea fuese menor, si la subbeta tuviese un valor mucho menor, decís, bueno, sí, listo, metrotexate, ¿sí? Pero bueno, hay casos y hay casos. Puede ser que funcione como no, ¿sí? En este caso, como veníamos discutiendo recién, bueno, todo esto, el tema de la evaluación inicial de la embarazada, yo siempre se los pongo, si no la quiero hacer muy larga, pero siempre pierdan tiempo hablando de esto. Aparte habla de un abordaje mucho más integral, ¿sí? Si ustedes le dicen, bueno, viene esta mujer, con este caso clínico, y lo arrancan a presentar, y dicen, bueno, para mí es un embarazo ectópico porque yo ya sé que recién tuvimos este tipo de dinámica, pero los van a matar. Si los van a matar, no les va a gustar para nada. Tipo, díganle nada, toda paciente que llegue con sangrado, tenemos que evaluar signos vitales por esto y esto, ¿sí? O sea, justifíquense con todo esto que ya lo van a tener más aprendido para eso entonces, ¿sí? Les encanta a los profesores esto, ¿bien? Manejo médico quirúrgico, por lo menos en este caso, ¿sí? Todo muy cerca de valores límites, manejo quirúrgico, ¿sí? Como no es complicado, incluso se puede hacer la salpingostomía por videolaparoscopía. La paciente a las 12 horas ya está en la casa durmiendo y mirando la tele, ¿sí? Pero bueno, es lo mejor, ¿sí? Nada, para que se sepa. Vamos al segundo y ya los dejo de molestar por ahí, ¿bien? Dice, se pide usted, porque somos muy formales, que revise una mujer nulípara, o sea que nunca tuvo parto vaginal, que se presenta con sangrado vaginal a las 39 semanas y 5 días de gestación, ¿sí? Esta noche ella notó un pequeño borbotón de sangre, que un borbotón es una palabra que capaz que me escuchan decir bastante, pero es como cuando tenemos una salida medio brusca de sangre. Eso es un borbotón. Y descubrió una mancha de color rojo brillante en su ropa interior. Refiere un fuerte dolor abdominal en la zona baja del abdomen. A lo mismo hay que preguntar, es hipogastrio, son flancos, cómo es el dolor, o sea, ahí pierdan tiempo. Y dice que el bebé se estuvo moviendo con normalidad durante el día. Este dato quizás ahora no tenga ningún tipo de sentido, pero los movimientos fetales, que es un tema que vamos a ver en una clase, o sea, la salud fetal, es un muy buen parámetro para saber si el feto está bien o está mal. Si el feto se mueve
5 veces por día, todos los días, y la madre lo sabe, y se empieza a mover menos, algo está pasando, chicos, ¿ok? Eso es importantísimo. O sea que, por lo que cuenta la mamá, parece tener buen estado, ¿sí? Vemos que al examen físico tenemos un cuerpo que se percibe con calor y bien perfundido, clave, ¿sí? Porque no nos habla de que la paciente esté teniendo algún tipo de cuadro de hipovolemia por este sangrado vaginal, con una presión arterial de 158/87, está alta, sí, está bastante alta la presión, con una frecuencia cardíaca de 84 minutos, ¿bien? La altura del fondo se palpa sobre la sínfisis de Puy de 36 centímetros, fíjense que tenemos 39 semanas, así que 36 centímetros está bien, ¿sí? Esto se los explico ahora, pero les voy a mandar un audio por el grupo porque sé que van a quedar dudas. La altura uterina se considera normal hasta 4 centímetros por debajo de la edad gestacional y hasta 4 centímetros por arriba. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 39 semanas, hasta 38, 37, 36, 35, hasta 35 se considera normal porque son 4 centímetros por debajo del número de edad gestacional, ¿sí? Si estuviese de 33 centímetros nos haría preocupar, pero está bastante bien la altura uterina, ¿sí? Después se los voy a explicar por WhatsApp así les queda guardado también, ¿bien? El feto está en posición cefálica con distintas partes de la cabeza palpables, que esto es más que nada para informar el tema de la estática fetal, no viene mucho caso. Se detecta dolor uterino moderado, el útero se palpa contraído, ¿bien? O sea, el útero tiene una consistencia bastante aumentada, y en la exploración con el espéculo vemos que el cervix está cerrado con una cantidad moderada de sangre en la vagina, que a veces vemos sangre en la vagina que no necesariamente es sangre que viene de la pared vaginal, sino que hay tanta sangre que llena todo ese canal, ¿sí? Hay que limpiarlo bien y ver realmente de dónde viene el sangrado, ¿sí? Al registro cardiotocográfico, o sea, cuando pongo el Doppler fetal, veo que tenemos alteración del bienestar, ¿sí? Vemos que probablemente tenemos una taquicardia, ¿sí? Entonces les consulto porque no tenemos ningún otro dato más. ¿Cuál es su primer sospecha diagnóstica? Desprendimiento de placenta, prematuro de placenta normoinserta. Bien, podría ser. Sí, total. No, sí. ¿Por qué te parece que podría ser un desprendimiento de placenta? La dudé, pero lo que más me orientó fue lo de el tono uterino. Bien. Y lo de la alteración del bienestar fetal. Pues primero pensé en placenta previa, pero digo, placenta previa no está afectado. Está afectada la salud fetal y el útero está normal. Exacto, y la mujer tampoco tiene dolor. Muy bien. Claro. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa de este caso clínico, además de lo que dijo la compañera, que está excelente, les parece que también orienta a este desprendimiento de placenta, al diagnóstico? No únicamente la semana de gestación, ¿sí? Que siempre cuando no sepan para dónde disparar, fíjense lo que les dicen. Si es menos de las 20 semanas, piensan en los primeros 3. Si es después de las 20, piensan en los últimos 4 que vimos, ¿sí? Hay algo acá bastante específico, bastante puntual, que vos decís, capaz que sea. Chan, 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 chan. Bien, es la presión arterial elevada, ¿sí? Recuerden que era uno de los principales factores de riesgo, ¿sí? Que la presión arterial esté elevada muchas veces genera desprendimiento placental. Bien, así que frente a todo este convito hermoso que vemos acá, muy probablemente sea un desprendimiento de placenta, ¿sí? De hecho, diagnóstico presuntivo, ¿sí? Bueno, ya me spoileé, siempre me pasa lo mismo de desprendimiento de placenta, ¿sí? Bueno, el tratamiento en este caso, chicos, es cesárea de urgencia, se los quería preguntar, pero bueno, nada, sepan que ya cuando viene alteración del bienestar fetal, nos vamos a cesárea de cabeza, no nos importa nada, ese feto tiene que salir lo antes posible, ¿sí? Claramente, acá no hay clínica de shock hipovolémico, pero independientemente de eso, ¿sí? A los pacientes con sangrado les hacemos un suerito para que ya vayan recuperando todo lo que perdieron, ¿sí? Si necesitáramos realmente reperfundir a la paciente, de última podemos pasar otras soluciones, pero que sepan que como manejo y abordaje inicial, por lo menos hacemos eso, ¿sí? De todas formas, nada, cesárea de urgencia, aparte está a término, casi llegando a las 40 semanas, así que recontra bien, es un bebé que por lo menos no tiene prematurez, ¿sí? Pero nada, eso, chicos, ¿sí? Ya está, perdonen, la hice medio larga, pero nada, ahora se van con Valen. Les escucho, para que voy a dejar de grabar. Si tienen alguna duda,